El horror cósmico no habla de monstruos que acechan desde la oscuridad, sino de verdades que jamás debieron de ser conocidas. Es el terror que nace al comprender que el universo es inmenso, es antiguo e indiferente, y que la humanidad no ocupa ningún lugar especial en él. En este horror el miedo no grita, susurra. Se manifiesta cuando la razón se quiebra ante entidades y fuerzas que existen más allá del tiempo, del espacio o del lenguaje. Y cuando el simple acto de comprender se convierte en una sentencia. El horror cósmico no busca asustar, simplemente busca recordarnos que no debimos de mirar tan lejos. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio donde exploramos los rincones más fascinantes y, por qué no, oscuros de la imaginación humana. ¿Cómo estás, Lucifago? me quedé catatónico ¿Por con qué? ese arranque. Es que sí. es muy interesante cómo uno en su pequeño mundo, porque pues todos tenemos este pequeño mundito que no somos nosotros y nuestro ego y todo lo que está a nuestro alrededor, y tú crees que tu mundito eres tú. Sí, ¿verdad? Y lo que el terror cósmico nos trae es a darnos cuenta que, güey, no eres nada. Vamos, si la Tierra es una mínima partícula en un inmensicérrimo universo y tú eres una mínima partícula en esa Tierra, así de insignificante eres. No somos nada, Lucifago. Para la vastedad, no sé si existe la palabra vastedad o la inventé ahorita, pero para la vastedad la inmensitud. La inmensitud, inconmensitud. Eso es grande. Eso es muy grande. No, el tamaño de este universo y lo pequeño que eres. O sea, eres insignificante. O sea, ¿tú te acuerdas? Seguro cuando ibas en secundaria había una Jocelyn, ¿no? O una Jennifer, ¿no? Sí. Que era el culazo de la escuela. Sí. Ya así de insignificante eres en el universo, no, como lo eras para Jocelyn en aquel momento. Conozco, ¿no? el sentimiento, es muy amargo. Sí. Y una vez que te pones a reflexionar tu lugar en el universo, híjole, no solamente queda la parte amarga, también entra ahí un sentimiento de vértigo que no sé si todo mundo lo identifica cuando lee estas historias, cuando le llega esta información. Es que todas estas historias hablan de algo mucho más grande que nosotros mismos. Ese es el miedo, y yo no le llamaría miedo, ¿eh? Esta versión de decirle terror cósmico, a lo mejor es por los monstruos, digamos, en específico. Pero yo creo que el miedo no viene de ahí. En estas historias, el señor H.P. Lovecraft encontró la forma de hacer que el miedo fuera más grande que el miedo. O sea, el miedo no es un asesino serial, o no es una bestia. Exacto, un vampiro, o no es un hombre vampiro. lobo. Sí. El miedo es algo mucho más allá. Y el miedo, ¿sabes qué es? Es como este gigante que va caminando y te pisa y ni siquiera se dio cuenta. Sí. Así es. Así, buena analogía, sí. Así es, o sea, simplemente es algo que está más allá y que ni siquiera es tan grande que ni siquiera puedes entenderlo. Sí, es correcto. Y de hecho, esa justificación utiliza H.P. Lovecraft en muchos de sus cuentos, ¿no? Que no puedes siquiera pronunciarlo, para empezar. O sea, tu cuerpo no está diseñado para poder pronunciar el nombre. Me recuerda un poco creo que era en Indiana Jones, o no me acuerdo en qué película era, que hablaban del nombre de Jesús, que no se podía pronunciar, que había un nombre que de Jesús o de Dios, que el nombre de Dios no se puede decir porque eres tan poca cosa que no puedes pronunciarlo, tan mundano, no puedes Sí. interpretar, o sea, con palabras no se puede decir. Y creo que pasa algo similar con todo este universo creado por el señor Lovecraft, en donde es tan vasto que no alcanzas a entenderlo. Simplemente es más allá. O sea, tú quieres encerrarlo en tu mundito de comprensión que es así de chiquito, cuando esta madre es así. Es enorme, ¿no? Sí, puedes. Sí, es correcto. Bueno, antes de que comencemos, primero quiero mandar un saludo a todas las personas que nos escriben, a todas las personas que se han suscrito y que nos siguen, ya sea por YouTube, por Spotify, Apple Podcast.
Gracias por comentar también. Por ahí recibí un comentario que me dio risa porque Otro tiene humillante, razón. Otro humillante, ya no jodas. No. Fíjate que me dio risa porque tiene razón. Dice, es que ustedes ponen el título y hablan como una hora y jamás dicen nada de lo que iba a tratar el podcast. y pues empiezan a hablar del tema hasta como a la segunda hora y pues ya no llego hasta allá. Y tiene razón. La verdad es que nos encanta la chacota, pues es parte de la genética. Pensábamos que era lo que les ¿no? gustaba. No a todos, fíjate. Pero bueno, gracias por esos comentarios que también. Gracias por los comentarios. No sabemos por qué nos siguen, pero les agradecemos de todo corazón que lo hagan, de verdad. Y si a uno y les da curiosidad de ver, pues, ¿para qué los siguen? No, bueno, la chacota es parte. A ver, digo, no quiero decir que no nos vean, véannos, por favor. Pero hay un chorro de programas que son específicamente, subió a la montaña y le escribió una historia. Sí. Está bien, digo, me queda claro, pero aquí tratamos de darle más saborcito al asunto. Volver más amable. Para que sea más amable, porque el problema es que luego la gente no lo escucha si no es amable o si no está divertido. Esa es la intención un poco, y no me estoy justificando, simplemente estoy explicando por qué tratamos de hacer muy ameno esto, y a veces se nos van las cabras, o sea, acuérdense que somos godines y entonces el godín tiene muchas anécdotas que contar, ¿no? Ahí nos gusta decir mamadas, entonces... Pues ya, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y muchas gracias. Y si te gusta, pues por favor, suscríbete, síguenos en nuestras redes. Y si no te gusta, también suscríbete y síguenos en nuestras redes, carajo. No? ¿Qué te cuesta? A ver, te suscribes al show de Yuya y te suscribes Suscríbanse aquí, hombre. No creo que quienes nos vean estén suscritos al show de Yuya. Es que, sí, ¿verdad? Es que tú no sabes a qué Yuya me refiero. Sí, no. Pero mi punto es, se suscriben nomás por ver a las chicas así pues suscríbanse también, hombre. Agarren algo de cultura, oye, muchachos. Por cierto, este episodio es el número 50 de este podcast. O sea, básicamente cumplimos 50 semanas de emitir este show. Con lo sus cual, descansos, ¿no? Bueno, obviamente es más de un año por los descansos que hemos tenido, pero en semanas vida, pues un año tiene 52 semanas y vamos a llegar ya al primer año en cantidad de episodios. Ahí vamos. Gracias de corazón, porque esto no podría ser sin la gente que nos ve. O sea, sería un hobby bastante aburrido si solo fuéramos Davo y yo. O sea, sí me cae bien. Pero no tanto. De eso de chutármelo todas las semanas, no crean que tanto. Para eso solo la Commander, yo qué rayos. Y peor aún, que Davo me aguante, bueno, si ni mi vieja. Entonces, les agradecemos mucho de corazón que y luego ustedes, ¿no? Que no tienen por qué. Sí, que ustedes no están obligados. Mi vieja ya firmó, no le queda de otra. Te amo, esposa. Pero los que están por placer, de verdad, se los agradecemos. Gracias. Y les juro que con todo el cariño del mundo se hace este programa para ustedes. Y a todos, en especial al doctor Alfredito, que cada semana tengo que mandarle su respectivo saludo porque está siempre al tanto de los programas. Y hay que decirlo, es gracias al doctor Alfredito, grábenselo, que podemos hacer el show de hoy. Porque es gracias al doctor Alfredito que nos consiguió la beca, ¿no? La beca. Sí. En la Universidad Miskatonic. Es correcto. Y nos consiguió que tuviéramos nuestro diploma y todo, y eso ya nos hace, pues obviamente, unos sabelotodos en lo que al mundo del terror cósmico y H.P. Lovecraft se refiere. Si ustedes no saben qué es Miskatonic, seguramente en este programa más adelante lo van a averiguar. Pero eso nos da tablas para decirlo. La verdad no sabemos ni madre, pero se siente bien chingón así como que decir, ay, güey, yo sí soy de los de acá, ¿no? Yo sí me la sé. Bueno, ¿por qué queremos platicar el día de hoy de H.P. Lovecraft? Porque creo que es uno de los pilares de los temas de los que hemos platicado y seguramente de los temas que platicaremos en un futuro, ya que él es el autor literal se le dice, es el autor literario de el horror cósmico. El creador, el arquitecto. Digo, el nombre me parece que se lo da alguien más a este concepto de terror cósmico o horror cósmico, pero él es de donde emana el concepto. Sí. Normalmente, esto es muy interesante. Fíjate que me encontré, voy a decirlo, Tubi para este programa es una plataforma vital. Si a ustedes les gusta este programa y no tienen Tubi, tache. Sí. Es de donde deben de y es gratis, ¿no? También. Es de agorrión y no tiene tanto anuncio, fíjate. No. Entonces no está mal. Está bueno. Pero bueno, hay un documental en Tubi muy interesante. Un documental creo que es de un austriaco, de alguien así, en donde hablan de la vida de Lovecraft y te dan pequeños resúmenes de las historias. Y aparece gente como John Carpenter con The Thing, incluso aparece Stephen King por ahí. Comentando acerca, ¿no?
En este documental hablaban de que el señor H.P. Lovecraft, antes de Lovecraft, había estos monstruos muy, muy específicos, ¿no? Tenemos a un vampiro en Transilvania y se convierte en vampiro y te muerde. Tenemos al hombre lobo, tenemos a un Frankenstein, pero eran estos terrores como muy específicos. Y lo que él vino es crear una nueva gama del horror, en donde el horror no estaba aquí. El horror venía de allá. Sí. ¿De dónde? ¿De quién De sabe? algún lado. Y no solo eso, es mucho más grande que tú. Entonces, creo que sí es un parteaguas entre una forma de hacer horror, o bueno, digamos terror misterio, y una nueva era del terror misterio, que hoy en día, sin importar qué autor de horror me digas, todos suelen tener alguna historia donde toma elementos del horror cósmico. Ya se volvió muy, muy común. Pensábamos ahorita en Stephen King, y bueno, Stephen King tiene, por ejemplo, The Mist, en donde hay monstruos con tentáculos que a través de la niebla nunca ves, pero está totalmente el ADN del terror cósmico. O en It, ¿no? Que está Bueno, tan It es de un moda. ejemplo perfecto de un viajero del cosmos que es mucho más Que poderoso no viene que de la esta Tierra. dimensión y de este tiempo. Y que es muy similar, ¿no? Duerme, o sea, Sí. está dormido, un poco parecido a Cthulhu. Y entonces tienen este ADN. Y yo creo que aquí es el parteaguas y el nacimiento de ese mundo. Y yo creo que esto también, a lo mejor alguien me va a corregir, pero creo que es una de los primeros grandes universos de un autor. O sea, así como tenemos el Star Wars verse o el Marvel verse, o Sí, como sí. tenemos hoy en día el universo de Stephen King, ¿no? El Tower verse. Yo creo que Lovecraft fue de los primeros creadores con toda su... Obviamente él no crea el concepto del universo de historias de H.P. Lovecraft, pero creo que es el primero que genera todo este entorno, toda esta cultura, todo Sí, bien lo dijiste, un universo. este universo de historias que convergen en sus cuentos, en sus novelas, en sus historias cortas. Y creo que eso le da una potencia muy cañona, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, el otro día de Edgar Allan Poe, pero tienes como estas historias independientes. O sea, no parecieran algunas estar tan ligadas. Y aquí todo viene del cielo, todo estuvo aquí antes de que tú llegaras y todo es más grande que tú. Y todo es incomprensible, ¿no? No, simplemente no encuentras de dónde viene, por dónde llegó. Que es muy interesante porque, y lo mismo, todas estas historias de las que platicábamos suelen tener un inicio y un fin, ¿no? A Frankenstein lo construyó un doctor loco, bueno, al monstruo, o a Prometeo lo construyó un loco, ¿no? A Drácula, bueno, pues perdió a su amada y entonces renegó en contra de su dios Sí, y lo hay convirtieron. motivos, Hay ¿no? motivos, ¿no? Entonces, aquí es el primer caso en donde el motivo ni siquiera lo podrías comprender. No es personal. No es personal, es más allá de ti. O sea, tú fuiste un casualty Lo que estuvo ahí. dijiste, hace ratito lo dijiste muy bien, una excelente analogía. Es como si un gigante en su andar te pisara sin darse cuenta, güey. Ni se Creo que enteró. esa es la manera más, pues, gráfica de poderlo representar, de poder representar que acá lo que verdaderamente da terror es ver lo insignificante que eres, ¿no? Y que no importas Así, pequeño, así, ante nada. como tu pipí, así, pequeñito. Oye, y mencionas a Stephen King, pero pues también Clive Barker, Neil Gaiman, Alan Moore. Todos estos dieron origen a lo que actualmente se le conoce como mito de Cthulhu, que es básicamente un universo compartido donde el horror surge del conocimiento prohibido y lo cósmico. Compartir todo esto. Ellos en cada una de sus, bueno, no es cierto, no en cada una, pero en algunas de sus novelas hacen mención de algún elemento o bien de los conceptos que creó Lovecraft en su momento, pues hacen uso de, ¿no? Toman ciertos elementos por ahí, ¿no? Hablas de Clive Barker, que por cierto que me gusta muchísimo. Y supongo que con estos elementos pues, estamos hablando de Pinhead o a lo mejor de estos universos que están alrededor, que es mucho más incomprensible. Más allá de la dimensión. Más allá de la dimensión.
pero sin duda todos agarraron. O sea, imagínate que te dicen, oye, pues ¿cuál es el manual para hacer horror? Pues mira, si tú quieres ser un bueno, pues tienes que tener una historia de vampiros, tienes que tener una historia de hombres lobo, tienes que tener una historia de terror cósmico. O sea, es como si fuera parte de los subgéneros que tienen por ahí el horror, ¿no? Hay películas, por ejemplo, como Alien, The Thing, Annihilation, ¿la viste? Annihilation. Está en Netflix. De hecho, Sí. no es tan vieja. Sí, la vi. De hecho, es interesante porque sale mi chiquilla. ¿Cuál? Está ¿Cuál Padme. de todas? Padme. Ah, sí, está, es cierto. Esta Natalie Portman sale. Sí. Digo, la película es churpilla, pero me gustó. Tiene ondita, por Natalie ¿no? Portman, tiene ondita. Una sí. que no les gustó a muchos, pero tiene también su encanto, El Faro, de Lighthouse. Bueno, es que es difícil de ver. Es difícil de ver. O sea, es pesada, pero... Sin también embargo, representa un poco, todo el ¿no? La universo. locura de la que habla Lovecraft en sus todo sus el historias, universo. No, bueno, y muchas más. Estamos desde Evil Dead, que digo, si bien Evil Dead no habla de este terror cósmico, pero tienes el Necronomicon como Una mención. como ahí. la fuente. No, pues hay un libro Sí, completo que es la mención de... Y, por ejemplo, también en Hellboy. O sea, hay varias Bueno, menciones Hellboy en es donde... casado con todo con este Lovecraft, ¿no? con todo Sí, este claro. tema. Bueno, vamos a hablar un poco del autor. Como bien pudieron leer en el título, este es... Redondeando la idea, H.P. Lovecraft, este autor, crea a base de sus historias el horror cósmico. el género de horror. El género de horror cósmico, ¿no? Sí. Para Ese nada es más... el intro, el intro del programa. Sí, 20 minutos después, luego, ¿por qué se quejan, güey? Pero bueno, como pudieron leer en el título, por si hay alguien que aún no le haya entrado a todas estas historias, pues sepa más o menos por dónde ir, de qué va, por qué hay tanto mamador hablando de estas cosas que, pues, los hay, ¿no? Entonces, para poder también entender Es un el poco, clásico, ¿no? ¿Tú sabías que The Thing estuvo basado en Mountains of Madness? Ay, güey, pinche comentario mamador. Y también decirles, si conoces muy bien la obra, pues también quédate para que nos corrijas, porque seguramente vamos a regarla en 2 que 3. Seguro la vamos a regar. Ojo, las opiniones vertidas en este programa no corresponden a las de la producción. Simplemente sí. es de este par de, Sí, nada más de nosotros, señores que... cagándola a diestra y siniestra. Pero no, son datos que son exactos. Vamos a tratar de decir los datos exactos. Bueno, Howard Philly Lovecraft nace un 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Esto es en el noreste de los Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad mental de su padre y una crianza sobreprotectora, lo que llevó a ser un niño solitario, frágil y profundamente imaginativo. Y sabes que está coqueto, digo, obviamente los tiempos son diferentes, pero Providence es muy cerca de ahí, de Massachusetts. O sea, estamos en toda esta zona Embrujada, del ¿no? norte, ¿qué es? ¿Noroeste? Noreste. Del sí. noreste de Estados Unidos, que es como embrujosa, como misteriosa, como... Salem por ahí está cerca, Salem, digo. correcto. Van a decir, no es cierto que está cerca. No, o sea, está más cerca que No, Seattle, ¿no? de hecho, sí está relativamente bastante cerca. Tienes está muy bastante cerca por ahí, pues te digo, Massachusetts al ladito. Todos estos estados. Entonces es esta zona donde se habló mucho de brujas y de estas cosas. de la Nueva Digo, Inglaterra, ¿no? Ojo, obviamente este güey pues nació en 1800, o sea, estamos viendo los tiempos, ¿no? Otra cosa muy interesante, se me hace chistoso, es de que su madre le decía que era muy feo. Su madre fue algo tóxica. Sí, sí está gacho, o sea, Sí, o sea, ya que tu mamá te diga, güey, estás feo, o sea, está cabrón. miénteme, ¿no? Pinocho, ¿no? Pues, o sea, la neta, es tu mamá, es güey. tu jefa, güey. O sea, pero antes, ojo, antes no se preocupaban tanto porque los niños tuvieran problemas mentales o tuvieran traumas. Y eso antes les valía más. Oye, güey, estás gordo, pues estás gordo, güey. Sí, pero pues el Oye, amor de pero madre. que estás gordo, mijo. Baje de peso. Hay historias que se han Pero fíjate, lo gordo, pues bajas de peso. Pero lo feo, güey. Ni cómo, ¿no? Ni cómo, porque no creas que te hacían una rinoplastía o qué te hacían. O sea, en hay aquel entonces, leyendas ¿no? que se han forjado a través del amor de una madre hacia su hijo. Y esta señora vino a decir, chinga tu madre. Estás exactamente lo opuesto. feo". Y digo, no era tan agraciado el jovenazo. Una mandíbula muy bastante como prógnata. Ojos como de pescado, espérate, así lo dice. ¿Cómo qué?
Prógnata. Madres. ¿Sí, no? ¿Es la palabra? No sé, güey, pero prógnata. Pues ojalá que sí Ay, güey, la traes muy Pues sí, prógnata, como, van a decir. como ¿Está de buena? cara de cuarto de luna, haz de cuenta. Cara de caballo. Ándale. Perdón. Bueno, además de que... Era keki, güey. O sea, ¿por qué usas prógnata? Era keki, güey. Era keki. O sea, perdón. El que quijado, Es que Davo quiere usar sus términos acá mamalones. Pero no, pues era keki. O sea, era una quijadota. Bueno, otra cosa, su padre, pues comerciante, se la pasaba en la carretera, se la pasaba viajando, no estuvo mucho tiempo con él. Sí, no, supuestamente le cae una enfermedad. Hablan de sífilis mental. Sí, que sabemos por dónde llega la sífilis, ¿no? O sea, entra por ahí y sube al se cerebro. le fue el cerebro. Pero antes entró por ahí, ¿no? El señor se Digo, no sé, a lo volvió mejor. loco, perdió de sus facultades. No, bueno, mentales. es lo que entiendo y no tengo ni puta idea a lo mejor de lo que estoy hablando, pero entiendo que la sífilis, lo más peligroso no es que se te caiga el chachalaco, pilín, es que se te vaya a la cabeza. Y te vuelvas loco. Y te vuelves súper loco. Terminas. Que en aquel colgando los entonces tenis, ¿no? yo no creo que fuera tan, o sea, me parece que era como más común, ¿no? Y pues hoy hay una pastilla o lo que sea. Pero en aquel entonces yo creo que era muy común. Y aparte, pues, ser promiscuo, pues, ¿quién se iba a dar cuenta? La verdad es que no nos consta. Nadie te iba a llamar al celular, Nadie, hombre. que quiero acotar que no hay ninguna fuente que cite que el señor era promiscuo. Esta es pura suposición de esta mesa. Él tenía sífilis y la esposa no, güey. A ver. Sí. Davo, ¿por qué quieres? Yo lo sé. Güey, no defiendas pero a los hombres. Además, no es que... O sea, se fijan, Davo está defendiendo a los machos de 1800, a los machirulos. A los machirulos. No, ni madre, era un promiscuo de cuarta. A ver, puedo entenderlo o podría entenderlo porque de que se sabe que la madre era muy recatada, lo era. Entonces, posiblemente, pues también era medio apretada. O sea, la señora era de estas... Sacaba la cobija y le hacía así. Ajá, miren, sigo. Sigo. Aún, Inmaculada. como el Álamo resistiendo. ¿Y de dónde salió el pequeño? De la Inmaculada Concepción de Cthulhu. Sí. Pero bueno. El punto es que la madre tenía este orgullo exacerbado por las cosas inglesas y solamente todo lo que venía de Inglaterra era digno. De ahí en fuera, todo era corrupto, todo era asqueroso, todo esto. Y eso le va sembrando semillas bastante interesantes a este autor, que por cierto, aprovecho para decir, hoy en día este señor simplemente sería, creo que, el tipo más cancelado que podría existir sobre la faz de la Tierra. Funado sería. ¿No? O sea, sería alguien que simplemente lo desaparecerían de la pues vivimos de la existencia en la red. En una época de un discurso diferente. Un discurso muy diferente. Un discurso que habla de tolerancia, pero intolerantemente. O sea, ahora hablamos mucho de tolerancia, ¿no es qué? Pero si hablas algo que no le gusta a otra persona, pues ya, ahí sí no entra la tolerancia, ¿no? No, pero... Y en aquel entonces, pues les valía esa sierra. La ventaja que tenía en aquel entonces sí es que mucha gente era como él, ¿no? Entonces, pues, sí. ¿a qué referimos? ¿Este cuate era un racista? Sí. ¿Y qué tal era el racismo? Que sí se tenía que regular el pedo del racismo. O sea, sí, tan a la mano estaba. Rayitas. ¿Y qué tanto era que su desenvolvimiento social... pues era recatado porque no le gustaba a la gente. No le gustaba a la gente, güey. Le gustaba simplemente estar cerca de las personas. Le tenía fobia a las multitudes. Eso está difícil. Y bueno, la madre, una vez que el padre fallece debido a esta enfermedad, dentro de un sanatorio psiquiátrico, porque pues sí, se le van las cabras muy cabrón, la madre pues y él se vuelven muy apegados y obviamente crece pues bajo la custodia... sofocante de su mamá, ¿no? Me recordó un poco, ahora que estaba leyendo Carrie, un poco a la historia de Carrie, en donde tiene una mamá castrosa, una mamá que tiene muchos issues, y pues todos los va heredando, ¿no? O sea, se los va pasando. La diferencia es que aquí no hacía telequinesis ni se escapó, pero... Sí. Pero cómo los padres heredamos todas estas cosas a los... Y se los transmitimos, ¿no? Nosotros los heredamos y lo transmitimos. Y este tipo de cosas creo que sí habría que romperlas. Pero bueno, esta señora con todo este orgullo británico, incluso llegó a mencionar que su familia era de las que llegaron en el Mayflower, decía, ¿no? Entonces, de ese tipo de orgullo hablamos. Bueno,
crece, como te digo, muy cercano a su madre y es gracias a su abuelo materno con quien tiene este primer contacto con la lectura, con la mitología griega, con los clásicos. Y pues es gracias al abuelo que él conoce la lectura. Entonces, si le sumas que la madre era sobreprotectora, crea en este pobre chamaquito, que por cierto perdió a su padre muy joven, si no me Sí, era equivoco, a los 8 chiquitín. años, Chiquitín. no alcanzó a convivir tanto con él. La primera figura paterna pues fue su abuelo. Su abuelo lo inunda con libros clásicos de muchos autores, ciencia, especialmente la astronomía. Que Al le abuelo gustaba le mucho llamaba la mucho astronomía. la astronomía, pues empieza a cultivarse con toda esta lectura. Entonces te decía, súmale una madre sobreprotectora a este niño que no quiere salir, que no le gusta salir, y empieza a desarrollar una afición por los libros. Y pues ahí tienes una fórmula para que vuelvas a una persona completamente antisocial. ¿No? Antisocial y anti Anti todo, todo, ¿no? aparentemente. Anti gente y anti semita y ante todo, ¿no? Entonces, un tipo especial, ¿eh? Ojo, hoy veneramos un poco las historias, o mucho las historias, pero el cuate no era buena onda. No, O no, sea, no no, era de no. estos güeyes que decías, ay, qué buen pedo, ¿no? No, era O sea, nefastón. ves a Era Arthur C. nefastón. Clarke y dices, este güey es súper buen pedo. Sí, A sí. este lo ves y No, dices, este sí este era un era güey medio nefasto. nefasto. Dicen que con sus amigos no lo era tanto. Ya y un que poco incluso, más adelante, ¿no? sí, Cuando sí, se y que casa cuando y todo esto. que incluso tenía hasta humor, ¿no? Pero vean las fotografías, simplemente todos sus autorretratos, no, y pueden ustedes ahí Güey, decir. nadie quiere salir a pasear con este cabrón, güey. O sea, ¿quién quiere ir ahí? Luego ponla, pero Oye, nadie quiere ir a ver a este, güey. otra cosa es que justamente, pues por no salir tanto a jugar, ¿no? Tener esta vida como un niño normal de la época, pues desarrolló muchas enfermedades, muchos padecimientos, lo cual, pues, ¿cómo crees que el niño se va a ir hacia la escuela? Pues, ¿cómo No, crees? sería No, inhumano que se vaya hacia la no. escuela. Y, Y por y tal aparte motivo, está feo. Le aparte, y van a luego decir, feo, luego con feo ojos, le van a decir que prógnata y con no. ojos de pescado y racista, Sí, no, no había futuro para este muchacho en la primaria y aparecer tampoco en la universidad, debido a eso es que no asistió simplemente a la escuela, lo que nos lleva a que fue alguien autodidacta, fue un escritor que pues aprendió todo en casa. ¿Tú crees Y que pues, hoy en día, porque en aquel entonces había muchísimos autores, pero ni de broma se podría comparar la cantidad de autores que tenemos hoy en día? ¿Tú crees que hoy en día puedan ser autores autodidactas? ¿O ya los convencionalismos ya te obligan a que sigas estas reglas específicas de cómo hacer literatura? creo que sí puedes ser autodidacta, pero también creo que si tienes el talento y la facilidad para escribir, o cualquier otra cosa, cualquier otra Claro. disciplina, el recibir instrucción de alguien que lleva ya más tiempo que tú haciéndolo, pues te puede dar herramientas que faciliten el camino. Y no creo que cuarten tu talento nato. Yo creo que al contrario, le dan más, como lo mencionan, te dan esta navajita suiza y pues empiezas a descubrir que tiene muchísimas herramientas. No, es curioso, porque mi hija ves que escribe y entonces le presentó el libro a una prima que adoramos, ella es investigadora de la UNAM, y le decía, mira, en el mundo, cualquier persona que quiere editar un libro, digo, hoy con Amazon y esto, pues a lo mejor ha variado, pero dice, normalmente si tú quieres editar un libro que una casa productora te apoye, tiene que haber un revisor. 100%. O sea, no hay manera de que publiques un libro sin que haya pasado por un revisor de estilo. Entonces, este tema de ser totalmente autodidacta y que mi obra salga exactamente como yo la quiero, entiendo, digo, y esto es basado en estas conversaciones con alguien que ha publicado, yo nunca he publicado nada, algún día lo voy a hacer daumático. Pero entonces aquí nos habla de que hoy en día publicar es más acartonado que, digo, no que fuera fácil en aquel entonces, pero no creo que hubiera tanta gente corrigiendo el estilo como lo hay ahora, me parece. Pues acordarnos que los medios impresos pues eran los medios masivos en ese entonces. Claro. La competencia yo creo que era encarnizada, había muchísimos escritores. Hemos platicado ya de, por ejemplo, Edgar Allan Poe, que fue de los primeros que cobró por su trabajo.
¿no? Porque previo a eso, pues no vivías de ser escritor, ¿no? Es Bueno, hasta... no vivías tampoco, este güey no vivía. No, y Edgar Allan Poe, pues tampoco, ¿no? Sí, no eran le fue jodidos. como que tan Sí, bien. claro. O sea, el ser escritor realmente no era una profesión con la cual podías Muy subsistir. curioso, ¿no? Porque hoy es muy bien visto escribir, o sea, te da como cierto cachete. Pero yo supongo no sé que, si antes, ¿no? sobre todo en la época cuando nace, digo, 1890, principios del siglo XX, cuando el medio impreso era el medio masivo, el medio más importante, la competencia, pues había muchísimos escritores. Y ya sé que no tiene que ver con el tema, pero me llama la atención. ¿Tú crees que con todas estas IAs y todo esto que viene, se pierda valor en escribir? Esa es una excelente pregunta. Digo, creo que hemos profundizado en temas bastante escabrosos, como en la semana pasada platicábamos de la mente colmena y todo lo que conlleva, o también hemos platicado de la robótica y de la inteligencia artificial, y sí podría pasar. Pasa. Digo, ya hay autores que han publicado libros escritos con inteligencia artificial y presentados como propios. Hay libros ya publicados, han descubierto un par de estos fraudes, pero ya Ahora, pasó, ¿no? ¿es un fraude? Pues... Solo si dices que no, que pues fuiste tú, ¿no? Sí, solo si te cachan. Solo si te cachan. Entonces, y bueno, y hablando de escritores, justamente Edgar Allan Poe fue uno de sus así principales influencias que tuvo este personaje. Curiosamente, otro autor con una vida, en el caso de Edgar Allan Poe, medio trágica. Azarosona. Ajá, medio obscurona. Y bueno, ni que se diga de la vida de que no puedes Lovecraft, tener un mejor mecenas, ¿no? O sea, bueno, no mecenas en este caso, pero un mejor, voy a decir, role model. En la década de 1920 se volcó de lleno a la narrativa de terror y ciencia ficción, publicando principalmente en revistas como la adorada Weird Tales. No me hagas caso, pero creo que él fue de los primeros autores en Weird Tales o algo así por ahí. Fue de los más grandes. De hecho, hay números de Weird Tales en donde comparten créditos H.P. Lovecraft con Robert E. Howard, que es el de Conan. Imagínate. Y Ray Bradbury. O sea, esos tres autores publicaron cuentos, en el mismo número. O sea, conseguir. ¿Tú has visto alguna Weird en subastas? He visto las subastas de un Debe ser caro, ¿no? Y no, fíjate, bueno, dependiendo de lo que veas, caro, pero estamos hablando que un ejemplar lo venden entre 5 a 10 mil dólares aproximadamente. O sea, es caro, pero tampoco no es así. ¿Dónde? Porque ¿Dónde además no son obras como... se hacían muchísimas. Sí, eran pasquines. ¿No? Entonces, al final subastan las que se conservaron mejor. Medio. Pero hay muchas, ¿no? No es como un artículo tan difícil, solo que los difíciles o los más preciados son los que reúnen historias de autores que, pues, en la postre se consideran pues leyendas, ¿no? Hablando de Lovecraft, hablando de Robert E. Howard, hablando de Ray Bradbury y de tantos que publicaron en esta gran revista, que siempre mi petición es que por favor hagamos un programa. Habíamos visto en algún lado, no me hagas caso, pero no he visto en algún lado que había como las ediciones. Existen una página, ¿no? Existen las reimpresiones de la revista. De hecho, hay ómnibuses con pasta dura, presentaciones, la verdad, muy bonitas. $17,000, güey. De una Weird Tales. ¿Y se ve quién publica? Pues sale una muchachona con... en todas, Porque pues sí, era bastante sci-fi exploitation, o como le digan al género. Déjame ver. Esta se vendió por $12,000. Pero no veo dónde dice... Bueno, te explican aquí la revista, pero en video, entonces... Pero es interesante, es una revista que, pues, solamente un mercado muy específico como tú o como yo podría tener como el interés, ¿no? Sí, pero para que veas que hay más... Bueno, una vez... Esto es curioso, pero me tocó ver una Playboy 2 en una Comic Con. Igual como de $5,000, una cosa así. Fíjate. Pero, pues, digo, debe de haber coleccionistas. ¿La podías ojear o estaba...? No, estaba en case de... No, güey, pues Playboy 2. Sí, pues, ni en el Oxxo, ¿no? Ni en el Oxxo. No, porque estaba como almidonada. No sé cuál era el tema. No se podía ver. Pero mi punto es que... Estaba lacrada, ¿no? Lacrada, sí. Pero el tema es que estas revistas pues tienen cierta valor coleccionable. No, totalmente. Bueno, a pesar de toda esta
patología que tenía hacia la gente, de toda esta repulsión que le generaba el estar en multitudes o el tener amigos simplemente. A pesar de eso, a sus 36 años, milagrosamente, se casó. Somehow se casó. De alguna manera se casa con una señora, porque ya Era más grande, ¿no? 10 años más grande, Sonia Green. Solo así, güey. Pues Fíjate, otra cosa que pues no le gustaba salir de su casa a este güey, ¿no? Rara vez lo veías en la calle y pues nunca había salido de Rhode Island. Y por ella se muda a Nueva York, ¿no? Ella le dice, oye, pues es que acá hay chamba y está sabroso. Sí, y se van para allá y pues obviamente pues no le gustó, no le embonó el vivir. No, digo, pensemos que si Providence no es hoy en día no es esta mega ciudad, ahora imagínate hace 120 años o 100 años, bueno, digamos que son 1800, son 200 años, imagínate, pues hace 200 años era una ciudadcita y la comparas con esta urbe neoyorquina ajetreada y con mucha gente, puta. No, pues sí te pone bastante ansioso, ¿no? Bueno, sobre todo alguien que desarrolló esas fobias. Claro. Pero dentro de este momento, pues escribe sus obras más conocidas, como La llamada de Cthulhu. Debe ser la más conocida, ¿no? Las montañas de la locura y El color que cayó del cielo, que es la que viste, ¿no? Chulada, la película, la adaptación de Nicolas Cage. ¿De qué año es? Es del 2018, creo. Y la pueden encontrar aquí, bueno, en YouTube, ¿no? Está en YouTube, gratis. Digo, la calidad no es, o sea, no quieran 4K. Sí. Pero está en YouTube. No la encontré en ninguna otra plataforma, por cierto. Pero la verdad, me gustó mucho. Y mira que no soy el más fan de Nicolas Cage. Pero esta película me gustó bastante. Pues ahí está. ¿Cómo se llama? Color, ¿no? The Color That Came From Outer Space o algo así. Ahí está. Pues aquí la pueden encontrar. Como se pueden imaginar y hemos platicado, vivió siempre con dificultades económicas, dependiendo de pequeños encargos, revisiones de textos ajenos y la ayuda de amigos. Que por cierto, bueno, antes de todo esto, como 2 años, pobrecito, es lo que duró casado, creo que 1 año. No, pues es que... Aquí viene algo raro. Aquí viene algo raro. O sea, se divorció porque no le gustaba ponerle con la señora. Pues es que llegó y ya estaba desflorado ese parque, güey. Pues ya. No le gustaba, simplemente no era algo que le llamara la atención. Y pues la señora se desesperó, dijo, oye. No, pues dijo, oye. Sí, van a salirle telarañas, sí, mano. O sea, a ver, espérame, pues eso es parte fundamental. Esto es terror cósmico. No, pues le dijo prima noctem. No, ¿qué prima noctem? Sí, pues la señora se terminó separando a los 2 años bueno, se separan no mucho tiempo después de estar casados y pues ya luego se terminan por divorciar oficialmente. El 15 de marzo de 1937, a los 46 años, a causa de un cáncer intestinal, pues fallece. Prácticamente desconocido, sin dinero. Sí, y aquí, bueno, sin viene, amor, dinero y ¿cómo es? Sí, salud. No, pues nada más, ¿no? Ni en qué caerse muerto, ¿no? Qué fuerte todos estos artistas o pintores o estos genios que mueren en la miseria y se les reconoce tan tarde. O sea, yo creo que ahí el hombre ha tenido esta falta de visión para reconocer a los grandes genios de la humanidad para dejarlos morir en la miseria. Y fíjate, aquí viene algo de esas cosas increíbles de la vida. Él, a pesar de ser un ermitaño, porque pues lo era, sostuvo grandes amistades por correspondencia. Por correspondencia. Con poquito se conoció en persona, pero con la gran mayoría nunca tuvieron contacto. Todo fue por cartas. Y es gracias a esta correspondencia que se conoce más del autor, porque realmente... Claro, sus cartas han sido utilizadas. Mira, si no hubiera existido este tema de las cartas con los amigos, simplemente este güey hubiera pasado desapercibido y se hubiera perdido un tesoro ¿Cómo mundo. estableces una amistad por carta si no conoces a la gente? O sea, le mandas una carta a tu vecino y le dices, brother, soy... No, aquí viene lo interesante. Recuerda que él empezó a publicar trabajos en Weird Tales. Y entonces estos autores le escribían a la revista, claro, y la revista se encargaba de hacerle llegar la correspondencia. En algunos casos. En otros casos,
Por ejemplo, Robert E. Howard, que fue el creador de Conan, que también publicaba en Weird Tales, pues tenía ahí la facilidad, ¿no? De poder obtener No, pues seguramente se su podía. correo electrónico y su perfil de Instagram. y Su todo. Insta. No es Instagram, es su Insta. Su Insta. Pero fíjate, se habla de que escribió más de 100,000 cartas a lo largo de su vida. 100,000 cartas. Sí. O sea, eso es ser prolífico. Sí, y bueno, y gracias una vez más a estas cartas, a esta amistad, fue que su trabajo se dio a conocer al mundo. Porque, te repito, de no haber tenido este círculo cercano, entre comillas, su trabajo hubiera pasado al olvido. Y tú imagínate la práctica que te desarrolla, el músculo que te desarrolla escribir 100,000 cartas. Sí. O sea, por ahí, no me acuerdo, creo que era Stephen King, o no me acuerdo qué autor, pero se levanta y todos los días, pues lee 4 horas en la mañana, todos los días. Y después se dedica a escribir 4 horas, así religiosamente. Pues por eso Stephen King saca un libro cada 3 meses, ¿no? Sí, más o menos. Porque pues es una cantidad de tiempo dedicado a practicar el músculo de escribir, ¿no? Y algo interesante es que él jamás escribió un libro. Él escribió solo cuentos, y estos cuentos eran publicados en algunas ocasiones, no en todas, en Weird Tales, y otros se quedaron. Sí, se quedaron, ¿no?, en el tintero. En el tintero. Y hay muchas de sus obras también fueron póstumas, ¿no? Se encargaron de publicarlas. Algo que también me gusta muchísimo es que te hablaba de que crece con la mamá, que por cierto también la mamá, él medio, ya un poquito cerca de sus 20, la mamá fallece, le pega muchísimo. Incluso este duelo lo llevó casi a quitarse la vida. Sumándole todos sus pedos depresivos y todo lo que traía. No, que seguro tenía miedos y temas rarísimos, y cuánta madre te puedas imaginar. Entonces, bueno, pero pues creció muy cercano al abuelo. El abuelo fue su fuente de información, y gran parte de esta información, sobre todo cuando era niño, le gustó mucho todo el tema de la astronomía, saber planetas, conocer el nombre de estrellas, estar observando por telescopio. Entonces esto le lleva, pues si te das cuenta, crea ahí la masita que más tarde va a convertirse. Ahora, entiendo que sí intentó estudiar astronomía, pero se dio cuenta que no tenía madera. Era muy malo en las matemáticas. Y pues no jaló. Y no jaló. Entonces dijo, puta, esto está del nabo. Otra cosa interesante es que amaba su ciudad natal, y para no salir de ella, pues debes de amarla, ¿no? Porque imagínate, si la odias, pues en tu propio infierno es voluntario, cárcel, ¿no? Y por tal motivo la utilizó mucho en sus diferentes... Bueno, que no, esto no es algo extraño, ¿no? Los autores usan sus historias. Maine, sí, para Stephen King es vital, ¿no? Sí, y sobre todo, como su mamá le heredó, bueno, le legó o le enseñó todo el orgullo británico, pues obviamente toda la zona de Nueva Inglaterra, que es muy británica, es muy... pues estaba en el paraíso, ¿no? Entonces, además de que siempre pensó que tenía algo como intrigante y a la vez sagrado, entonces claro, quería mucho a su tierra. Su gran aportación no fue el monstruo, como les platicamos, sino la idea de que la humanidad es insignificante frente a fuerzas antiguas, incomprensibles y ajenas a la moral humana. Y eso fue lo que le aportó a la literatura, básicamente. Otra cosa es que Cthulhu, a pesar de lo que muchos creen, no era su monstruo favorito. La realidad es de que, y se lo confesó en muchas de estas cartas a sus amigos, que Yog-Sothoth y Azathoth, que representaban el caos absoluto del universo, eran más poderosos. Que también ahorita les traigo como una especie de bestiario. De bestiario, pero aparte, pues digamos que del jefe final, o no más bien del primer nivel hasta el chafita, hasta el jefe final, ¿no? De todo el universo y todos los monstruos que aún el más chafita es un ser muy poderoso e incomprensible, ¿no? Como ya también les platicamos, pues era profundamente racista y muy contradictorio en sus opiniones. Sus ideas raciales eran extremas incluso para su época, pero hacia el final de su vida empezó a cuestionarse acerca de alguna de ellas. Es uno de los grandes debates alrededor de su legado. Pero sí se sabe,
al menos que, por ejemplo, las representaciones que solía hacer en sus escritos, por ejemplo, en este de Eastmouth, el terror de Eastmouth. Terror de Eastmouth. Creo que así se llama, si no ahorita lo corrijo. Se llama así. Habla de estos seres que salen del mar y son como tipo pescados, y él era una alegoría completa a los inmigrantes italianos que simplemente los repudiaban, no solo a los inmigrantes italianos, en general a todos los inmigrantes. Si recordamos a principios del siglo, para la época del Titanic, llegaron un chingo de inmigrantes a los Estados Unidos y entraron por Nueva York. Y estos inmigrantes... Eastmouth se dice. Eastmouth. El terror de Eastmouth, ¿no? La sombra de Eastmouth. La sombra de Eastmouth. Llega y entonces imagínate a este pobre güey, no le gusta la gente, no le gustan los lugares grandes. Llega a Nueva York en esta época en donde Nueva York tenía una, ¿cómo se dice? Una migración. Muy cañón. Pues era el puerto de entrada. Así ¿no? es. Vi por ahí parte del documental que estaba viendo en donde decían que no se tiene 100% la certeza, pero se cree que muchas de las criaturas, por ejemplo, ahorita que hablabas de estos como sirenas, voy a decir, muchas de estas criaturas efectivamente eran su representación de culturas que le caían gordas, ¿no? Como los inmigrantes. También había una para los chicos de tez morena y este tipo de cosas. Curioso que me llamó mucho la atención este dato, yo no lo sabía antes de esto, que él era un racista y que se les ocurrió que sería súper chido en esta serie de Lovecraft Country. Ah, claro. O sea, sí, de afroamericanos. ¿no? Las series de afroamericanos. Sí, entonces, sí la vi. No, de verdad, a veces no tiene que sentido. No estuvo buena, desafortunadamente. Bastante mala, sí, desafortunadamente. Fíjate que ha habido muy pocas adaptaciones de historias relacionadas con Lovecraft que han sido buenas. Muy poquitas. Creo yo que las historias son pequeñas y adaptarlo a una película a veces necesitas meterle más carne. Sin embargo, ha habido grandes películas herederas del universo, digamos. Así es, por ejemplo, así como es. The Thing. Sí. O el mismo Alien, ¿no? Que es todo Lovecraftiano. Además, pues tenía muchas fobias. Fobias como, por ejemplo, a la oscuridad. Él declaró que tenía nictofobia. Temía genuinamente a la noche, incluso siendo adulto. Dormía con la luz encendida y asociaba la oscuridad con la pérdida de control y la irrupción de lo desconocido. Madre, quién sabe si le madreaban en las de chico, güey. Fobia al mar y a las profundidades. El océano representaba para él lo infinito, oscuro y ancestral. Le aterraba pensar que criaturas ocultas bajo la superficie, ajenas a la lógica humana, de aquí nacían. Hay una película igual relativamente nueva, creo que es Terror en lo Profundo, que sale esta chica que salía en Crepúsculo. Ajá. ¿De los surfistas? Creo que es. No. Este es de unas. Es como un poco como una base bajo el agua y se descompone una madre y tienen que cruzar la base, pero están en el mero fondo del lecho marino hasta abajo. Y se les aparecen tipo sirenas y este tipo de cosas. Sirenas de las feas. Ya. Como de las. Y le aparece un monstruo enorme, una especie como de Cthulhu no tan humanoide, que sí está chido. Otro miedo, pues a la locura. Desafortunadamente vivió rodeado por la enfermedad mental. Su padre murió en un hospital psiquiátrico y su madre también pasó por instituciones similares. Temía heredar esa locura y en algún momento perder la razón. También tenía fobia, como ya les hemos dicho, a las multitudes y a las grandes ciudades. Sí, esto pues lo vivió muy, muy, muy cercano en la ciudad de Nueva York. Bien. Ahora sí, vámonos con su trabajo. Eso es un poco de su vida. Es un costal de emociones, terrores, preocupaciones, problemas. Que lo afligía, porque era así. Era un costal de cosas horribles. Tenía muchos pedos y mira, le hubiera hecho bien asistir a terapia, pero pues creo que no existía en ese entonces. No estoy seguro. Bien, él empieza su trabajo como escritor en los años 1897. Cuando empezó a escribir como a los 6, 7 años, sus primeros textos, que fueron poemas inspirados en la mitología grecorromana, con estilo clásico del siglo XVIII. Y pues, obvio, como te había dicho, parte de su gran inspiración, bueno, esto sí no te lo había dicho, autores como Alexander Pope y Dryden, que no los conozco, fueron en ese momento Dryden Tabó.
No, pues no te lo manejo, man. Dridlen, fíjate. Güey, Dridlen. Ay, güey, ¿cómo Suena vas a como ver? a delantero del Chelsea. Sí, a ver. Haz de cuenta. ¿Quién Driden. fue el autor Dridlen. ¿Cómo no vas a saber quién es Dridlen, güey? O sea, neta, a veces me da coraje, güey. Peco de ignorante. Pecas de ignorante, ¿no? Pero John Dryden fue una de las figuras literarias más influyentes de la restauración inglesa. Tiene la obra más destacada que es Absalom, güey. Mac Frankenau, güey. ¿Esa no la viste, güey? ¿No? All for Love, güey. Hasta le hicieron Es una la- canción, güey. ¿La de John Bon Jovi? No, creo que es Bryan Adams. Pero bueno, ok. Bueno, además de eso, un poco más adelante, entre 1903 y 1908, escribió muchos ensayos científicos acerca de astronomía. Y aquí llegó a publicar artículos en revistas, críticas científicas y boletines de manera amateur. Incluso llegó a publicar una pequeña revista casera llamada The Rhode Island Journal of Astronomy cuando era apenas un adolescente. También estuvo trabajando en ensayos y cartas muy polémicas, por eso te decía que era bastante contradictorio con sus cosas. Matan a los irlandeses. ¿no? En Ya su se juventud verán. escribió ensayos críticos y polémicos para revistas amateurs, donde defendía el racionalismo, el clasismo y una visión muy conservadora de la cultura. Estos textos muestran a un Lovecraft combativo, seguro de su intelecto y todavía muy lejos del horror por el que lo conoceríamos. Era rojillo, era un desmadre, no Y quería. afortunadamente alguien iluminó su camino y dijo, a ver, mira, déjate de pendejadas, mejor Brother, así de, brother. cálmate, mejor ponte a hacer esto que eres muy bueno y empieza por fin a los 15 o 16 años a escribir su primer cuento de terror, el cual se llamó La bestia en la cueva. Un cuento que surgió después de que uno de sus amiguiwis le relatara que se había extraviado en una excursión con los Boy Scouts. Yo pensé que le enseñara la bestia en la cueva. No era ese tipo de historia. No estaban descubriendo eso Sí, todavía. sí. No, y bueno, se extravió cuando estaban en esta expedición con los Boy Scouts y pues le platicó que sufrió de miedo y miedo. todo, claro. Entonces esto lo inspira a los 15, 16 años, lo inspira a escribir La bestia en la cueva, un cuento que no se publica de inmediato, de hecho estuvo sin publicarse, fue póstumo, que es como se dio a conocer. Y bueno, su primer cuento publicado fue The Tomb en 1917, La tumba. Y ese mismo año publicaría uno que es muy conocido para todos sus seguidores, que se llama Dagón. De los más populares. De los más populares y curiosamente de sus primeros cuentos, que eso es algo que me llama la atención porque aquí aparece por primera vez su obsesión con lo antiguo, en el caso de Dagón, y bueno, también de la tumba. Un narrador muy frágil y perturbado. Recordemos que la mayoría de sus cuentos son en primera persona. Era alguien contando las historias, normalmente. Y el miedo a fuerzas anteriores al hombre. Dagón en particular es considerado el verdadero inicio del Lovecraft que el día de hoy conocemos. No tanto sus historias previas. Sí, o sea, esta versión de un ser magnánimo, cósmico. Bueno, en este caso, me parece que también estaba en el mar, ¿no? Sí, también. El Dagón, sí. Entonces, esta versión como un preludio a Cthulhu, digamos. En estos primeros cuentos se nota claramente la influencia de Poe con la decadencia y la locura de sus personajes. También de Lord Dunsey con todo el tema de la mitología y los ensueños. Y Arthur Machen en la parte de lo ancestral y la información prohibida que no debes de buscar porque no te vas a meter. Nada bueno va a salir. No estás listo para eso. Sí. Otra cosa que también hizo es como verle el celular a tu vieja, güey. No estás listo para lo que vas a encontrar. Y pues, ¿para qué quieres buscar? ¿Para qué quieres? El que busca encuentra. El que no quieres. Desde temprano trabajó revisando y reescribiendo cuentos de otros autores para ganarse la vida. Este ejercicio afinó su estilo, aunque muchas de esas obras no llevaron su nombre, era como el Ghost Rider. Bueno, ahora es mucho más común, pero no sé si solo era corregía estilo o escribía porque el Ghost Rider escribe la historia para alguien más. Ajá, corregía el estilo y en muchas ocasiones él escribía la historia. Y bueno,
Ya empezó su carrera literaria en este momento y es cuando empieza a cartearse con algunos de los autores y gente que empezó a volverse muy fanática de sus cuentos. Cuando los empieza a publicar, eh, pues sí fue algo que le llamó la atención a un grupo de personas bastante diminuto. O sea, no te voy a decir que el tipo tuvo un éxito en su momento, porque no lo tuvo. Pero quien sea que leía el Weird Tales, pues era alguien que era afín a estos temas. Era como el friki de ese entonces. Exacto. ¿no? Si era una revista popular era porque tenían su público, que seguramente era un público muy específico, pero era llamativo. Era llamativo, pero no popular. No era como muy extenso su fandom. Y empieza, al menos con los que sí se volvieron realmente sus fans, empiezan a escribir, se empiezan a generar estas amistades, y es cuando nace esta costumbre de cartearse, de su colección de epistolar que le llaman, porque pues son 100,000 cartas. Puedes imaginarte que hay muchísima información y te puedes preguntar qué chingados decían todas estas cartas. Pero ahora, ¿qué les escribía? Que está muy cañón, que él no tenía todas las cartas guardadas en un cajón. Él mandaba las cartas a muchas personas. Entonces, para decir 100,000 cartas, yo creo que difícilmente tienes todas las que mandó. Pueden ser más, pueden ser menos. Tienes que tener algunas de las cartas, pero es muy difícil, creo yo, determinar cuántas mandó y cuántas existen y cuántas alguien las ha visto. Yo creo que su biógrafo puso ese número para decir, no mames, era un chingo, ¿no? Pero, pues, difícilmente, ¿no? Se sabrá con exactitud, sobre todo hablando de un número tan grande como es este, ¿no? O sea, evidentemente el tipo escribió muchas cartas, de ahí a saber cuántas realmente hizo, pues, pero bueno, en estas cartas eran muy extensas, como te podrás imaginar, reflexivas y sorprendentemente íntimas. En ellas no solo hablaba de literatura, sino que dejaba ver su visión del mundo, sus obsesiones y sus miedos más profundos. Hablaba largamente de cosmología, de ciencia, historia y filosofía, mostrando una mente erudita y obsesionada con la idea de un universo vasto e indiferente. Comentaba borradores de cuentos, analizaba estilos narrativos y críticas y ofrecía críticas detalladas a los textos de sus amigos, actuando casi como un editor informal. Porque seguramente muchos de ellos también le mandaban historias para decir, oye, claro, chécame esta historia, ¿cómo la ves? ¿No? A ver si te gusta, sí. A ver si te late. También revelaban su pesimismo existencial, la sensación de decadencia de la cultura, la insignificancia humana y su rechazo a la modernidad, ideas que luego se filtrarían directamente en su ficción. A la vez, muchas cartas muestran a un Lovecraft cordial, apasionado y generoso. Claro, si eras blanco y rico. Pues ¿no? claro, él era solo blanco, pero no era muy rico y no era muy... Sí, apasionado. Y generoso así, ¿no? Nada. Pues la señora. No había Sonia, nada. Pregúntale a la esposa. Digo, pregúntale este a la güey no trae Sonia. nada. Y generoso intelectualmente, muy distinto del escritor frío y distante que a veces se puede imaginar. No, güey, para nada. Bueno, ¿quiénes eran este grupo tan cercano? Robert E. Howard, que ya les he mencionado, el creador de Conan. Su contraparte ideológica. Él era un escritor de acción, mientras el otro era fatalista. Claro. No tenía mucho que ver, pero pues... Pero también hablaba un poco de magia y de brujería y debatían en las cartas sobre barbarie, civilización, historia y destino del ser humano. Porque a diferencia de estos, no tengo esta percepción de que haya los superhéroes en estas historias. Siempre son fatalistas, güey. Siempre todo sale mal. Pues siempre hay un pedo. No hay un héroe. O sea, son víctimas. Son víctimas. Fíjate qué bien lo dijiste. No siento héroes como tú. Siento que son puras víctimas. Son puras víctimas. O sea, puros sobrevivientes. Sí, porque el héroe no es un güey que salva el día, sino es un güey que se salva al final del día. Sí. Y si se salva, ¿no? Porque luego se vuelve loco. Sí, luego vale mal. Nunca se conocieron en persona. Okay. Entonces... nunca se estrecharon la mano, pero sus cartas fueron... Se mandaban piquete de ombligo así, te mando un pellizquín. Se mandaban así corazoncitos dibujados. Así Otro, Clark Ashton Smith, un poeta y escritor de imaginación exuberante. Aportó un tono más sensual y decadente al horror cósmico en su trabajo. Lovecraft lo consideraba uno de los escritores más talentosos de este grupo. Otro muy importante, y este sí creo que le debe mucho, es August Derleth.
Este señor, además de ser un amigo cercano, fue divulgador de su trabajo. Él fue quien recibió muchos de los textos e hizo que los publicaran ya sea en revistas o bien que se hicieran estas antologías de cuentos de Lovecraft. ¿Qué tanto fue Su gusto. su gusto por todo el trabajo de este señor y su lealtad al señor que funda Arkham House, una editorial que se encargó de preservar y publicar los relatos de H.P. Lovecraft? Y me parece que también hace algo interesante que no solo es preservar, sino ampliar. Además, ampliar. Porque un poco parecido al universo de Star Wars, H.P. Lovecraft tuvo estas historias, pero el público, la gente, los fans, han ido alimentando estas historias y han hecho que vayan creciendo estas historias, que Cthulhu sea más allá que solo una idea de un ser cósmico que duerme bajo el mar, a un ser con bigotes como Davy Jones, ¿no? Sí, y es lo que te decía antes de empezar, que realmente nunca dijo cómo era. O sea, Claro. lo describió, pero esta imagen de Cthulhu que todos tenemos en mente, pues la realidad es que fue un artista distinto quien la pintó. O sea, no es creación del autor. Y son artistas, escritores y gente que participó en Se este inspiró círculo. y empezaron a generar. Sí. Y bueno, este señor August Derleth fue el que crea Arkham House, que fue una editorial fundada en 1939 por el señor Donald Wendray y August Derleth, con un objetivo muy claro: salvar la obra de H.P. Lovecraft del olvido tras su muerte. En una época en la que este autor solo había publicado en revistas como Weird Tales, Arkham House recopiló y editó sus cuentos en libros de tapa dura, dándoles prestigio literario y difusión duradera. Claro. Gracias a este editorial, relatos como La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura y El horror de Dunwich sobrevivieron y llegaron a estas nuevas generaciones. Más que una editorial, Arkham House fue el puente entre un escritor ignorado en vida y su inmortalidad cultural. Sin ella, el horror cósmico, tal como lo conocemos, quizá nunca habría despertado. Según varias fuentes especializadas, Arkham House dejó de publicar nuevos libros y no ha tenido actividad editorial desde principios del 2020. Con su sitio web fuera de servicio desde el 2023 y sin títulos nuevos desde hace años, esto sugiere que pudo haber cerrado ya definitivamente operaciones. Pero fíjate, desde 1939 hasta el 2023 estuvo activa, entre comillas, porque bueno, el mismo... Y ya no solo con Cthulhu, ¿no? Sino haciendo temas de adicionales. de otros tipos. Bueno, otro de sus amigos cercanos, Frank Belknap Long, uno de sus amigos más leales, introdujo entidades como Chaunar Faun dentro del mito de Lovecraft y estuvo con Lovecraft hasta el final de su vida. No hay sitio web, fíjate. No, ya la desactivaron. Ya la desactivaron. Donald Wandrey, quien junto con August Derleth fue de los fundadores de Arkham House. Este también era un escritor y poeta, colaboró con Derleth, como les comenté, en Arkham House, y fue un defensor temprano de la importancia literaria de H.P. Lovecraft, que una vez más era alguien que desconocido por completo en su época, nadie lo pelaba, y estas personas fueron las encargadas de preservar. Bueno, Arkham House siguió haciendo historias de Cthulhu muchos años después de que él muriera. Muchos. Publicando no solo los cuentos del autor, los antiguos. Y no sé si es de Arkham, por cierto, pero ahorita hay una edición bien bonita en donde son 4 historias en una tapa dura, en estas cajas muy bonitas que hacen. O sea, han seguido publicando novedades de las mismas historias que ya tenía Lovecraft hace 200 años. Fíjate que yo me encontré con una adaptación al manga de 2 de las obras. Debe ser muy bonito. Muy bonito, muy bonitas. Y son coeditadas o co-distribuidas por Arkham House, pero ya son viejitas. Yo me acuerdo tener un libro de Arkham, ¿no? Y ojo, no me acordaba del editorial hasta ahorita que lo platicaste,
Pero yo me acuerdo que debo tener por ahí un libro de Arkham que yo compré del año 2000 o algo así. ¿No era de Batman, de casualidad? Porque ves que en No, sí, Batman sí, sí. tienen su No era de manicomio. Batman. O sea, sí sé, pero no era. No, obviamente nace de aquí. Pero no. Tenía libros por la editorial Arkham. O sea, Ah, es que debe estar chingón. debe de haber tenido muchas historias, ¿no? Otro autor que estuvo dentro de su círculo fue Robert Bloch. Y a lo mejor te suena, a lo mejor no, pero él es el autor de Psycho, de la novela claro. de Psycho, que posteriormente Alfred Hitchcock llevara a la pantalla. Chulada, ¿no? Lovecraft lo mató en... esto está muy chistoso porque Lovecraft lo mata en uno de sus cuentos, en el cuento The Haunter of Dark, y Bloch le devolvió el favor matándolo en uno de sus relatos. Qué chido. O sea, Sí. hicieron cameos y los mataron. En sus cuentos, está Qué chingón, ¿no? chido, sí, está bueno. Otro de sus cuates, Henry Kuttner, escritor prolífico de ciencia ficción y fantasía, participó en la expansión del universo Lovecraftiano con respeto al tono original. ¿Cómo todos eran escritores? O sea, no estás hablando de que Weird Tales lo leían No, y te digo niños, que muchos de ¿no? estos O güeyes sea, también muchos de publicaron ahí en Weird Tales, ¿no? Pero eran escritores, o sea, su círculo de cuates de la gente a la que le gustaba era gente, ¿no? Que Era- sabía, ¿no? que Y sabía que de- pudo encontrar valor en su Claro, estilo. Porque sí, tenía claro. un estilo que ahorita también quiero platicar de él, porque sí, a veces leer a Lovecraft no es fácil. No es. Y De hecho, ahorita- no a veces, no sí, es fácil. Ahorita les quiero decir por qué. Bueno, otro, R.H. Barlow, secretario, discípulo y amigo cercano en sus últimos años, ayudó a preservar manuscritos y correspondencia y pues fue una figura muy compleja y trágica en la vida de este señor. Stephen King toma un personaje de nombre Barlow, digo, quién sabe, no creo que esté relacionado, pero hay un personaje Sí, ¿verdad? en esta, la de los vampiros, en En Salem Slot. Salem Slot, es Barlow, cierto, es, Barlow es la el versión vampiro, ¿no? del vampiro. De Drácula. Ujú. Bueno, aunque ustedes no lo crean, su ex esposa, Sonia Green, también pertenecía a su círculo íntimo de amigos. O sea, la conoció a base de las cartas. Yo creo que sí, yo creo, sí la conoció. Le había dicho, oye, pues sí, pero aquí no va a pasar nada. No era escritora de terror, pero fue un apoyo clave emocional y económico durante un tiempo porque Bueno, pero lo él mantuvo. le empujó a escribir una historia, ¿no? No me hagas Sí, mucho caso. Publicó incluso una historia. no una, ¿Varias? varias historias, pero pues ella lo mantuvo económicamente, Pues- por el tiempo que estuvo en Nueva York al menos, pues era... oye, Señoras, ahí se los dejo de tarea, ¿eh? 10 años menor, pues... ¿Quieren muñeco? Cuesta. Y ojón peor, ¿no? Y ojón más. caro. ¿Y qué quijón? Y sí, efectivamente, en su relación revela el choque entre Lovecraft y el mundo moderno, y ella lo expresaba cada vez que tenía oportunidad de decirle. Bueno, muchos de estos vínculos surgieron en asociaciones, por ejemplo, como la United Amateur Press Association, que creo que es aquí en donde conoce a su esposa, en una de estas asociaciones, y la National Amateur Press Association. Ahí Lovecraft escribió, debatió y conoció a gran parte de su círculo cercano Fíjate. de autores. ¿Por qué se considera que es importante todo esto que les estamos contando de sus amigos? Porque pues creo que ya está más que explicado. Fue quienes no solo preservaran el trabajo, bien lo dijiste, lo ampliaron, ¿no? O sea, el universo creció gracias a ellos. Además de que crearon un universo compartido, porque una vez que se tomaron elementos para sus historias propias, pues empezaron a convertir más. Y a Bueno, poner más. es el caso del Necronomicon, ¿no? Creado por él, pero que cruza en muchos muchos universos. ¿no? Mira, a ver. Mira, ¿por qué decía que leer a Lovecraft es un poco complicado? Se caracteriza por crear una atmósfera de inquietud lenta y envolvente, donde el horror no es inmediato, sino progresivo y mental. Sus relatos se centran menos en la acción y más en la sugestión, y el miedo a lo desconocido y a la fragilidad desde la razón humana. Lovecraft recurre a narradores eruditos, diarios y documentos prohibidos, un lenguaje arcaizante y grandilocuente, porque saca unas palabras... ¿Sabes qué? Por ejemplo, este de dices, Mountains of Madness. No te la mames. Güey. Está basada es un primera persona platicando comunicaciones de radio, así empieza, entre una expedición, ¿no? Que va al Ártico.
Y entonces de repente es complicado porque yo escuché que él decía, ¿no? Las montañas se encuentran a tal altura y son imponentes y tienen una vida de no sé qué y encontramos no sé qué, ¿no? Y entonces luego yo transmití transmití el mensaje hacia el barco donde estábamos, que es la base. Por favor, no comuniquen todavía las noticias. Estamos buscando que alguien encuentre y suceda. O sea, era como, no era una prosa tan fácil, sino simplemente te está platicando lo que un güey le estaba diciendo a otro güey. Y entonces estábamos todos muy emocionados porque supimos que las montañas tenían unos picos imponentes y nos dimos cuenta que había trilobites de... Güey, este libro yo nunca había leído tantas especies antiguas con nombres tan difíciles. Mira, aquí tengo Es increíble. Un pequeño fragmento Regálalo. para que vean por qué digo que es un pedo leer a este señor a veces. No fue el ruido lo que me despertó, sino la súbita e intolerable es más, ni lo puedo decir bien, güey, fíjate. No fue un ruido lo que me despertó, sino la súbita e intolerable conciencia de lo imposible. Algo, no una forma, no una idea, no un ser susceptible de nombre, se agitaba más allá de los límites que mi mente había aceptado como reales. Sentí entonces que el universo, vasto y ciego, no estaba construido para el consuelo del hombre y que nuestra historia, nuestras ciudades y nuestra certeza no eran sino un breve y risible parpadeo en un abismo de eternidades indiferentes. Comprendí con una lucidez que rozaba mi blasfemia que ciertos conocimientos que no destruyen por su falsedad, sino por su terrible exactitud, y que hay verdades tan antiguas y ajenas que una vez percibidas corroen el alma como un ácido lento e inexorable. Si no tienes que leer 3 veces eso para entenderle, güey, no hay Madre. manera de saber de qué rayos está hablando. Es que son oraciones largas, densas, Palabras barrocas, complicadas. güey. Sí, Claro. palabras muy, o sea, sí, Muy adornadas. mucho, ¿no? mucho, muy adornadas. La ¿no? inconmensurable vastedad del universo. Leer, ¿no? y he intentado honestamente leer un cuento en inglés de él. No, güey, y no. sí me fue muy También lo complicado. intenté y lo boté, güey, no muy, pude. muy complicado. Bueno, que lo caracteriza que casi todas sus historias, si no es que todas, son narrador en primera persona. Otra cosa es que es Sí. un tipo de estructura epistolar o documental, como diarios, cartas, Sí, informes científicos y recortes que dan Sí, verisimilitud. no, me encontré el diario de John Smith. Ándale. Y John Smith hablaba de lo difícil que había sido cruzar las montañas. Lenguaje barroco y arcaizante, con adjetivación abundante y términos ambiguos que sugieren más de lo que describe. Es que sí se saca unas palabras Y domingueras. luego es complicado güey. porque son muchas palabras para definir una cosa pequeñita. Entonces te apendejas, güey. De Y repente te pierdes. Te pierdes. Un ritmo lento y creciente donde la atención se construye gradualmente hasta una revelación final, a menudo incompleta. Eso Sí, sí, porque nunca no sabes. empieza- O sea, te enteras de que el monstruo estaba ahí, pero no sabes de dónde viene, cómo Exacto. fue, por qué llegó. O que nada. estaba ahí desde el principio. Exacto, luego que es siempre había estado ahí, güey, pero es incomprensible decir siempre había estado ahí. Otra cosa que tienen sus historias son una elipsis descriptiva. Evita detallar por completo las entidades, dejando huecos que el lector llena con su imaginación. Que, Y eso es que es algo la clave. de lo que sí está muy, muy bonito. Es estos autores que no sí te dejan a la imaginación. O sea, tú estás imaginando al pinche monstruo que va a llegar y se lo va a comer. Estaba viendo, y eso creo que tiene que ver con el tipo de escritura. O sea, este rollo de ser epistolar y que son cartas o telegramas o lo que sea, te deja con esta carnita de, güey, ¿pero qué vio? como... No, era grande, como- era enorme, tenía tentáculos. Sí. O sea, te deja con esta carnita y eso es muy llamativo. Y para muestra de su influencia, no solo en It, para Stephen King, que es donde vemos a un monstruo primigenio que viene del universo paralelo. En Carrie también, la manera como es contada la historia, pues es un reportaje, básicamente. De hecho, es un reportaje. Bueno, no tanto un reportaje, ¿no? No sé si es la policía la que la entrevista. Son informes que pero van es publicando. informes que van publicando y de cada situación la van describiendo. Técnicamente, el clímax suele ser un descubrimiento o comprensión, no un enfrentamiento físico. También lo que comentabas, para que al final descubras que el monstruo siempre fue la isla que pisabas, ¿no? No, es perfecto en The Color That Came From Outer Space. O sea, saben que está pasando algo y que hay un pedo raro. Y el descubrimiento es que cayó una madre que nadie sabe qué es lo que está haciendo que algo raro pase.
pero no comprendes nada más. Sí. No Sí. sabes de dónde vino, no sabes cómo es, no sabes cómo funciona. Técnicamente Lovecraft escribe para que el lector deduzca el horror antes de verlo. Y cuando por fin lo comprende, ya es demasiado tarde. No, ya te Can, cargó la can, chingada. can. Ya te moriste. Algo, como les decía, interesante es que nunca publicó un solo libro en su vida, solo cuentos en revistas, sobre todo en Weird Tales, y algunos se publicaron años después de haber sido escritos. Ahorita, bueno, esta es una lista de todos sus cuentos que fueron publicados, que se conocen, y es una lista, pues ahí les va. Cuentos publicados. Ojo, no su primer cuento, porque su primer cuento fue este que te digo de la bestia en la cueva. La bestia en la cueva. Sí. No fue publicado, sino de No, manera pero cuentos póstuma. publicados ya. Ajá. Fue en 1917 La tumba. En 1917 también Dagón, que va sobre un hombre traumatizado que tras escapar de un náufrago, de un naufragio, perdón, descubre una tierra emergida donde presencia un ritual monstruoso dedicado a una antigua deidad marina. La experiencia lo marca para siempre y lo conduce a la locura, revelando la insignificancia humana frente a horrores primigenios. Ese es Dagón. En 1918, Reminiscencias del Dr. Samuel Johnson. En 1919, Más allá del muro del sueño. En 1919 también, El barco blanco, otra recomendación, narra el viaje onírico de un farero que aborda... ¿De un farero? Que maneja un faro. Ok. De los faros, como Sí, cuida los faros. Ajá, el farero. Que aborda una nave fantasmal y recorre ciudades simbólicas y maravillosas. El cuento es una alegoría sobre el anhelo, la curiosidad y el castigo por desear lo prohibido. Bueno, en 1920, a partir de 1920, cambia un poco su estilo y empieza a experimentar más con otras cosas que no solo fueran situaciones marinas, porque pues si te das cuenta, originalmente era marino el rollo. Viene en 1920 La condena que cayó sobre Sarnath. Aquí relata el auge y la caída de una orgullosa ciudad que extermina a un pueblo ancestral y se burla de sus dioses. ¿Te suena? Eso lo hemos visto ya, muchachos. ¿Ya? ¿No le suena a Atlántida por ahí? Sí, sí. Con el tiempo, una No le suena a los aztecas. una venganza silenciosa y cósmica se manifiesta mostrando que los crímenes contra lo antiguo jamás quedarán impunes. En 1921 publica La declaración de Randolph Carter. En 1921 también esta como me gusta, se llama La música de Eric Sand. ¿Has leído? Sigue a un estudiante que obsesionado con la música de un violinista solitario que toca para contener horrores invisibles. Wow. El relato sugiere que la música es la única barrera entre nuestro mundo y una realidad aterradora que acecha más allá. Güey, es una historia que aquí, para que veas, sí afecta un poco su manera de escribir, porque sí cuesta trabajo, sí, pero es muy rápida, porque ves a este violinista... O te imaginas a este violinista que está tocando así como loco, encabronado el violín para darle... O sea, tú no lo sabes, tú piensas que el güey está loco. Pero realmente lo que el güey estaba haciendo desde su apartamento en Nueva York, estaba combatiendo con espíritus que venían tras él. No mames, está cabrón, ¿no? Ándale, sí. Como 11, pero del violín, ¿no? Como 11. En la nueva serie de Doctor Who aparece un demonio de la música. Pues, mira, puede ser del emanado, mismo. Sí. En 1921, La ciudad sin nombre. En el 22, Herbert West Reanimator. Que, ojo, esta historia es muy chida, güey, porque esta sí se le encargan. Le dicen, oye, güey, necesitamos algo no tan serio, güey. Necesitamos algo como de más chacota, güey. Y entonces dice, puta, algo más, ¿de qué hablas? Sí, güey, que no sea una historia tan seria. Y entonces dice, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Que por ahí se quejaban un poco que era comparada con Frankenstein, un poco. Que la realidad es que pues, no tiene nada que ver. No, esta es chusca. Pero es chusca, es increíble. Sí. Si no han visto la película, está de hecho creo que son también. 2 películas. Ay, no, es una trilogía. Sí. Véanlas porque son muy graciosas. Y están aquí en YouTube. Es este terror cómico, ¿no? Sí. Pero lo más chido es que él quiso que fuera gracioso. O sea, eso fue lo que le encargaron. Y es muy graciosa. Y la adaptación que hicieron al cine es excelente. Está muy chistosa.
Digo, no es tampoco cine de altísima calidad. No. Es pero- un bad taste, ¿no? Sí, O sea, ándale, es estas ándale. películas De Tubi. de risa chusca. Y está en YouTube, se llama Reanimator. Creo que es del 89 u 88, Por ahí. pero por ahí va. Bueno, en el 23, el festival y también en ese mismo año, una que se llamó Hypnos. En 1924, aquí se le considera como una transición. Aquí ya se empieza a volar, a Se va al irse espacio. al espacio. Y en el 24 publica 1924. Nada más voy a decir los años para no decir toda la No, fecha, sí, ¿ok? sí. En el 24, La Casa Evitada. En el 25, El horror de Red Hood. Sigue a un detective que investiga extraños cultos y desapariciones en un barrio de Nueva York. El relato mezcla crimen y horror cósmico para sugerir la existencia de las fuerzas ancestrales ocultas bajo la ciudad, más allá de la comprensión humana. Ay, güey. Ahora, siempre habla de cultos. O sea, me gusta que por un lado son estos grandes seres ancestrales, pero siempre los pone en el centro de un culto humano que trata de traerlos trata de de traer regreso. estos güey. güeyes, Entonces nadie sí. sabe por qué rayos quieres despertar a Cthulhu, pero hay que despertar a Cthulhu, Hay que, cabrón. sí, hay que despertarlo. Bueno, en el 26 también ese mismo año, Aire Frío, y también en 1926 hace su debut, La llamada de Cthulhu, que supuestamente no podemos pronunciar el Y por eso oye nombre. raro. Cthulhu. Hay muchos que dicen Cthulhu, otros, díganle como quieran. Se llama, supuestamente no lo podemos pronunciar por ser personas, por ser humanos, Bueno, lo pronuncias mal. o lo pronuncias mal, ¿no? Sigue un hombre que al investigar documentos y testimonios dispersos descubre la existencia de un culto global Culto global. que venera a Cthulhu, una entidad cósmica dormida bajo el océano. El relato revela un universo indiferente y aterrador donde la humanidad es insignificante frente a dioses antiguos que algún día despertarán. Que sin duda Cthulhu, junto me parece con el Necronomicon, son sus dos marcas más populares. Sí, ¿no? O sí, sea, sí. La criatura. Es lo que llegó a la cultura es, pop. es lo que llegó a la cultura Es pop. la ¿no? playera de Cthulhu. Es que me compré el Necronomicon en Sanborns. ¿Sabes qué? Creo que el Necronomicon que tengo, no que yo tenga el Necronomicon, no que haya intentado summon a God, pero creo que ese es el que era de Arkham, fíjate, ahorita que lo estoy pensando. Es muy posible, sacaron algunas versiones de... Que de- digo, de asumo este. que hablarás del Necronomicon más Ahorita adelante. viene Está bien. esta. Bueno, en el 1927 o a partir de este año es cuando se consolida ya el mito de lo cósmico. Y aquí en 1927 publica El modelo de Pinkman, otra de esas grandes historias de este señor. Narra la visita de un hombre al estudio de un pintor obsesionado con representar lo grotesco y lo monstruoso con inquietante realismo. El horror surge cuando se revela que sus obras no son imaginarias, sino retratos fieles de criaturas que existen en las sombras. Ahora, fíjate qué chido que navegaba por muchos contextos. O sea, hablas de un pintor, hablas de un músico, hablas de investigadores, Sí. hablas de exploradores de la Antártida. O sea, tenía muchos diferentes contextos que agarraba de personajes y no era siempre el mismo detective que iba, encontraba No, y hacía. aquí lo importante, ¿no? señores, había oficios, estudiaban. No La eran, gente no eran hacía cosas, baquetones. no eran minis, ¿no? Pero es muy interesante que agarraba de todo Sí. y lo metía, ¿no? Hay granjeros, o sea, hay un poco de todo, es muy interesante. También ese mismo año publica La llave de plata, en 1928 El color que cayó del cielo, que fuiste la que viste tú. La que vi esta Esta película. es la traducción en español, El color que cayó del cielo, y en Sí, en inglés, inglés es The Color Out of Space. que también está aquí en YouTube. Que el monstruo, vamos a decir, que es el color, es incomprensible. Fíjate. O sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo creo que de esta historia emana mucho de lo que podemos ver también después en The Mist. Que si bien no cae del cielo, en The Mist es una portal interdimensional que abren los militares, pero esta idea de que se van generando criaturas que no conocemos o que van pasando Fíjate, los portales. Ahora que lo pienso, y son contemporáneos, porque pues sí estaban vivos. Lovecraft era todavía muy chiquito, pero H.G. Wells ya estaba vivo. Ya estaba ahí. Sí, Y ¿recuerdas la Guerra de los Mundos? claro. ¿Recuerdas que realmente la invasión no llegó, sino ya estaba sembrada? Ya estaban ahí sembrados. Entonces claro. también puede ser algo muy Yo- similar a eso. yo Digo, creo que- no se conocieron, Pero evidentemente. yo creo que en no. la época compartían Como ciertas cierto ADN, ideas, ¿no? ¿no? Acuérdate, y hablaba con mi hija que está estudiando cine, y entonces tiene una materia que es historia contemporánea.
Entonces ella me preguntaba el otro día, oye, ¿por qué crees que me están enseñando historia contemporánea? ¿Qué es lo que hay ahí? Y yo le explicaba que al menos a mi parecer, todo el arte, toda, es un reflejo del contexto del Claro, momento que se vive. es un reflejo de Es la un realidad. reflejo, ¿no? Entonces, yo creo que, le decía yo creo que te enseñan esto porque tienes que entender que lo que sea que tú hagas hoy en día va a ser un reflejo de tu contexto actual, Claro, el status quo el de status donde quo vives, de sí. tu época. Sí. Entonces, tienes que conocer tu época para poder generar o entender ese status quo. Y yo creo que aquí no era diferente. O sea, yo creo que era este terror. El terror del cielo creo que todavía no estaba ahí. Era más terrorífico algo que ya había llegado Que antes. ya estaba, que antes Así de es. nosotros. Y bueno, cuántas cosas de esa época, de finales del siglo XIX, principios del XX, de cosas que ya estaban sembradas bajo nuestros pies. Y por eso teníamos la famosa teoría de la tierra hueca y de los Claro. reptilianos. No, y y de ir todo ese al viaje al, al centro de la de la tierra y estas Entonces, cosas. todo esto era algo que nos llamaba la atención. Bueno, les llamaba la atención a la gente de ese entonces. A nosotros no tanto. A nosotros nos gusta ir al espacio, pero pues está difícil. En el 28, El color que cayó del cielo. En el 28 también, El horror de Dunwich. Una historia de una familia degenerada y un experimento prohibido que libera una entidad invisible y monstruosa en una zona rural de Nueva Inglaterra. El relato explora el conocimiento arcano, la herencia maldita y la fragilidad humana ante fuerzas cósmicas incomprensibles. De este hay una versión en manga, ¿Ah, que sí? ahí tengo el nombre del autor. La venden en Sanborns, no se me compliquen, vayan y pregunten. Claro, Oigan, tienen pídanlo. el horror de Dunwich en versión manga. Están bien bonitas, son 3 Hay que tomos. verlos. Sí, la verdad vale mucho la Ahí pena. introducen a Yog-Sothoth. Ahí Me, llega Joss. oye, me encantan estos nombres que tiene, porque son fuera de todos los nombres que siempre A mí dicen. se me figuran mucho como ¿no? egipcios, ¿no? Sí, pero son diferentes, güey. O Sí, sea, sí, sí, no no. son estos nombres americanizados o Sí, no, ingleses, no. ¿no? De criaturas. Son nombres súper únicos y a veces, sí, efectivamente difíciles de pronunciar. En 1929, La búsqueda onírica y desconocida de Kadat. Aunque sí fue publicado en su momento, creo que no se le dio el crédito. Algo raro pasó, pero posteriormente en el 43 lo publican con Arkham House y ya lo vuelven Onírico, ¿estás pensando en sueños? sueños. Sí. La búsqueda onírica de la desconocida Kadat, de una ciudad. De una Kadat. ciudad. Y bueno, en el 1930, El susurrador de la oscuridad. Luego ya en su madurez, a partir de 1931, crea En las montañas de la locura, que sigue una expedición científica en la Antártida que descubre una ciudad prehumana y los restos de una civilización alienígena. El hallazgo revela un pasado cósmico aterrador y conduce a la locura al mostrar la insignificancia de la humanidad frente a antiguas Y lo viejo. entidades. Y lo viejo. Porque comparan aquí en la historia a estos trilobites o a todos estos fósiles muy, muy antiguos con las cosas que encuentran ahí. Entonces dicen, puta, es que esto es súper viejo, o sea, no es de ahorita. Ahora, ¿qué tiene muy, muy bonito esta historia? Que te abre la mente a alienígenas ancestrales como Oye, la serie. como por ejemplo la primera película de Alien contra Depredador, que descubren una pirámide y Así, adentro, ¿no? un poco así, que la descubren en medio de la Antártida, pero aquí lo que descubren pues, son como estos fósiles y encuentran cuerpos. O también de The estos Thing, seres, ¿no? También es por ahí va, The Thing, Bueno, The Thing llega del cielo, ¿no? pero también cae en la Antártida, hay una Ah, expedición. bueno, está congelado en la Antártida y todo. De hecho, se habla de que The Thing está basada o está inspirada, más que basada, porque no es el mismo argumento, en esta novela. Montañas de la locura. Es la Antártida y encuentran un ser, Sí. un ser que no saben qué es, y poco a poco se va pues desarrollando la historia donde este ser pues, se absorbe a todos. Pero, ¿sabes qué tiene muy, muy chido The Thing? Que es un monstruo muy diferente. Es un monstruo como parecido a The Blob, que también se habla que The Blob está inspirada por cierto, en H.P. Lovecraft. Pero es un monstruo que hace algo distinto. Porque antes había monstruos que te mataban o te transformaban. Entonces el miedo era que te mataran o que te transformaran. O que mataran a tus seres queridos. Este monstruo te absorbe, güey. Y entonces te vuelve parte de él. Entonces es la precursora del body horror así
hardcore, ¿no? E inspirada, ¿no? También en esto. Y hay que aprovechar que decir que hay dos muy buenas entregas. O sea, tanto la primera versión de John Carpenter y la segunda, que no estoy seguro quién es el director. ¿La segunda de qué año es? Es una precuela, debe de tener como 2018. Ah, tal es vez. reciente. Relativamente sí. Oh, ok. Ahorita te voy a decir quién la hace, Bien. porque sí vale la pena verla. En 1932 publica otra de las más conocidas, La sombra sobre Eastmouth. Narra la visita de un joven a un pueblo costero decadente cuyos habitantes ocultan un oscuro pacto con criaturas marinas. 2011 nomás. Ah, mira, no es tan vieja. Y súper buena, por cierto. Pero bueno. Y bueno, al descubrir la verdad sobre su origen, el protagonista comprende que el horror no solo habita en el lugar, sino también en su propia sangre. Esta es muy buena también. Buena. Y esta es una de las más racistas que pudo escribir este señor. Pues tú imagínate, ¿no? O sea, Oye, los cara de pescados, así le decían. Pero bueno, 1932, Los sueños en la casa de la bruja. En el 33, La cosa en el umbral. En el 34, La sombra fuera del tiempo. Y bueno, ya sus últimos relatos antes de su fallecimiento. En 1936, El morador de las tinieblas. Y en 1937, El clérigo maligno. Bueno, como les comenté, él fallece de un cáncer intestinal en 1937. Aquí es importante aclarar que algunas obras pues fueron originalmente rechazadas, o sea, las escribe y las manda. Sí, no todas las publicaban no de todas, inmediato. Por ejemplo, la de La búsqueda onírica de Kadat, esa fue rechazada en un inicio y posteriormente, o bueno, póstumamente. Oye, pues ¿qué ponemos? No tenemos nada. Pues a ver, tráete la obra que dijiste. Está malísima, pero ponla, güey. O sea, es la que hay. Órale. Así es. Y bueno, ahora sí, ¿qué es el Necronomicon, Lucifer? Es una pregunta que muchos, no sé si hay dos formas de ver. Se creen o piensan realmente que se trata de algo que existe, pero vamos a platicar del Necronomicon. Lo primero que creo que vale la pena decir es que la mente de Lovecraft era muy prolífica y entonces logró crear un libro que no existe. Ojo, ahora existe el Necronomicon, pero no es un libro real. Es un libro que nace de sus historias. Es un libro que escribe en teoría un árabe loco llamado Abdul al-Hazred. Que era uno de sus tantos seudónimos. Era uno de sus seudónimos. Y en teoría este libro contiene la receta, digamos, para summon, no sé en español, para invocar seres cósmicos y celestiales y algo así. Se dice que el que lo lee, pues queda loco. Se vuelve loquito. Se vuelve loco. Pero creo que se volvió un ícono de la cultura pop, el Necronomicon, aún más allá de H.P. Lovecraft. A mí se me hace que, sin duda, Cthulhu y el Necronomicon tomaron su propia vida a lo largo de la cultura pop, pues abriéndose paso. Aquí hay toda una historia. Como dice el señor Lucifer, Abdul al-Hazred es este escritor, este árabe loco, que realmente pues, era un seudónimo que usó en algunas ocasiones H.P. Lovecraft. Supuestamente este árabe vivió en el siglo VIII y bueno, cuenta Lovecraft que viajó por ruinas prehumanas, habitó ciudades sin nombre en el desierto, descubrió secretos que no estaban destinados a los humanos y terminó muriendo en Damasco, devorado por una entidad invisible a plena luz del día. La historia interna del libro. Dentro del canon Lovecraftiano se escribe supuestamente en el año 730 después de escrito. Escrito en árabe como al-asif, que es un sonido nocturno de insectos, porque en su narración, de hecho, cuando te presenta la primera mención de este libro, es justamente cuando las chicharras empiezan a hacer ese siseo tan molesto, que es cuando se presentaba estos espíritus y estos profetas. Bueno, en el año 950 fue traducido al griego y renombrado Necronomicon, que significa el libro de las leyes de los muertos. En el siglo XIII fue traducido al latín y más tarde fue prohibido por la iglesia y perseguido por bibliotecas. ¿Qué contiene? Nunca se describe por completo, y eso es parte de lo interesante, pero se insinúa que incluye descripciones de los dioses exteriores y los grandes antiguos.
Rituales para invocar entidades, abrir portales, comunicarse a través de sueños, la verdadera historia del universo, el origen no humano de la vida en la Tierra y advertencias que casi nadie obedece, evidentemente. Bueno, ¿en dónde pueden existir copias? El autor menciona ejemplares custodiados o supuestamente escondidos en la Universidad de Miskatonic, porque pues, Obviamente, ahí tiene que estar, ¿no? En la Biblioteca Británica, en la Biblioteca Nacional de París, en el Vaticano y en colecciones privadas, nada recomendables. Ojo, todo esto es ficticio. No existe. No existe, ¿ok? O existió la Universidad de Miskatonic. ¿Quién sabe? A lo mejor te metes a buscar ahorita ya aparece una. La universidad ¿no? creo que sí, pero el resto no. Bueno, en los relatos los lectores suelen sufrir supuestamente cuando se lee este libro, la gente empieza a sufrir insomnio y pesadillas, paranoia, obsesión, locura progresiva, desapariciones No existe, misteriosas. es ficticio. Sí. Desapariciones misteriosas. Ya nos tiraste el changarro. Sí existe. Ah, no, sí existe la Universidad de Porque Miskatonic. nosotros nos graduamos de allá. Ya valió más. Si no, pues va a ser una como disculpa, la universidad de la diputada esta que tenemos. Nos graduó Madeleine Cart. Y bueno, aquí viene. ¿Existía en realidad? No. No existe. Pero aquí está lo interesante. Este señor Lovecraft fue tan minucioso que mucha gente creyó que es real. ¿Por qué? Porque contó una mentira en distintos contextos. De hecho, librerías recibieron peticiones para comprar el libro, pero pues decían, güey, esto no existe. O sea, ha sido mencionado en cuentos. Claro, pero no existe. Pero él lo mencionaba como si sí existiera en los cuentos, ¿no? Años después se publicaron falsos Necronomicones mezclando magia, ocultismo y horror. Pero es todo falso, ¿no? Todo es ficción. De hecho, sí lo pueden encontrar el Necronomicon. De hecho, está en Amazon. O sea, si lo quieren buscar, está ahí en Amazon. Pero no trae la receta para invocar a Cthulhu. Trae un chorro de recetas, ¿eh? Eso sí trae como recetas de cómo hacer estas invocaciones. Pero pues no aparece nadie. Y se los digo porque lo sé. Se los digo porque lo sé. No aparece nadie, ¿ok? No pierdan su dinero y su tiempo. Por mucho que lean las invocaciones, no pasa nada. Yo ya he visto gente que lo intentó, gente que tenía problemas y que intentó que apareciera uno de estos bichos. No pasa nada. ¿Ok, Dao? Te lo digo así, te lo puedo decir con conocimiento de causa. Entonces no está forrado con piel humana. No. De hecho, hay pasta dura y pasta blanda. De hecho, yo le traje un ejemplar del Necronomicon a Davomático. Ahí está. Que este es todavía mejor que el otro Necronomicon porque este es un recetario de cocina. ¿Pero cómo se llama? Necronomicon. Ah, Necronomicon. Necronominom. Es recetas de cocina. Y entonces aquí vas a poder buscar recetas de cocina casadas con H.P. Lovecraft. Es una ahí belleza, está, ¿no? buenísimo. ¿Lo Entonces, pueden encontrar en Amazon también? Sí, The Oaths of Dagon. Puede ser. O puedes encontrar Avenita de Dagón. Cultist in Robes. Vámonos. ¿No? Entonces, para que Daumático les cocine algo necronomiquesco. Vámonos. Pero así como este libro no existe, pues tampoco el otro. Sí, no. Lo siento, chavos. Se usó como un recurso narrativo, ¿no? Ok. Yo sabes que aquí yo me confieso con ustedes porque yo no tengo más que verdad para ustedes de mi ignorancia y de lo que ella he sido. Pero yo sí creía por muchos años que era un libro real con recetas mágicas. Sí, lo creía. Tú sabes que yo soy un consagrado escéptico. A veces que ibas a decir un consagrado mamador porque anduvo presumiendo que ya había leído el Necronomicon. No, ojo, sí lo presumí y sí fui un mamador. Y sí tenía un Necronomicon. De hecho, tengo un Necronomicon. Y sí intenté hacer algo, pero no funciona, señores. Aquí se los digo abiertamente, no funciona, o al menos a mí no me funcionó. Yo no sé si alguien conozca a alguien que logró echar a andar alguna de estas cosas. Yo creo que no. No, ojalá. Yo creo que no. Momento mamador. Sí, güey. Pero aparte, no mames que no has leído el Necronomicon, güey. Pues, ¿cuántos años tienes, güey? Y viene pegado con... ¿Y sabías que El Cuervo es de Edgar Allan Poe, no, güey? La película es inspirada, aunque no tenga nada que ver. Con mucho orgullo yo tenía mi pequeña biblioteca y tenía la Biblia que me regalaron en mi primera comunión. Tenía un Corán por alguna razón y el Necronomicon, güey. Eran como mis libros así de, no mames los libros que forjaron el mundo, güey. Oiga, por si quieren escuchar alguna referencia de este libro dentro de los cuentos en donde surgió realmente... la pueden encontrar en La ciudad sin nombre, que es de hecho la referencia más directa que hay. El narrador menciona textos antiguos árabes que luego Lovecraft asociaría con Al-Asif. También lo pueden encontrar en La llamada de Cthulhu, también ahí es mencionado. También lo pueden encontrar en El horror de Dunwich. También lo pueden encontrar en Las montañas de la locura.
en este otro del Moderador de las Tinieblas, los sueños. Vaya, hay en un buen de lugares, está mencionado. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos al diosario? Me encantan tú sabes que me gustan ¿Cómo se llama? El panteón, ¿no? El panteón. Me encantan los demonios y los dioses y los malvados. Te dije que íbamos desde los más chafitas hasta el final boss. El perro, ¿no? pero órale. Hasta el final boss. Si fuera Mortal Kombat, va a ir desde el enemigo bajito hasta que llega ahí. Los más bajitos son humanos, ambos. Unos son los cultistas, o sea, estos humanos que pertenecen a los cultos que invocan a las deidades. Son chafitas, ¿no? Pero como escucharon, son los que se mueren así. Se habla de muchos cultos. Así es. Son los que se mueren Son los que se mueren así luego, Estoy ¿no? oyendo como ruido. ¿Te acuerdas que no debiste leer el Necronomicon? ¿Ves? Esa es la razón. Luego están los híbridos, que es una mezcla entre humanos y razas alienígenas, como en las obras sobre Innsmouth, los que salen del mar, estos güeyecitos, ¿no? Sí, un poco como Percy Jackson. Ok. Nos vamos ahora con entidades menores. Ya escalamos un O sea, ya nivel. no son humanos, ya son entidades. Tenemos al Yakkei, que es una criatura alada que sirve a Hastur. Tenemos a los Ghouls, habitantes de los mundos subterráneos. A los Nightgauns, que son criaturas sin rostro que acechan en los sueños. Y a los cazadores de la oscuridad o Hounds of Tyndalos, seres que persiguen a quienes viajan por el tiempo. Que cabe decir que Los Perros de Tyndalos fue la primera historia que leí de H.P. Lovecraft, por cierto. Fíjate, The Hounds of Tyndalos. Sí. Razas antiguas y alienígenas. Brincamos un nivel. Un pasito más para arriba. Tenemos a los antiguos o Elder Things, que son criaturas en forma de barril que dominaron la Tierra antes del hombre. Tenemos a Mi-Go, que son hongos extraterrestres de Yugot, que es Plutón supuestamente, expertos en cirugía y tecnología. Tenemos a los Yitianos, o la gran raza de Yit, que son viajeros mentales que intercambian conciencias a través del tiempo. Tenemos a los Deep Ones, o profundos, seres anfibios que se mezclan con humanos, como en el caso de Innsmouth. Así es. Y tenemos a los Shoggoths, masas protoplásmicas creadas como esclavos que se rebelaron, como The Thing, por ejemplo. Shoggoths, o bueno, cabría en este espacio como Shoggoth. No sé si The Blob cabría como en este tipo de cosas, ¿no? También. Bueno, sí, mejor dicho, creo que The Blob, porque sí es una The masa. Blob o el mismo The Color That Came From Outer Space. Tenemos, ya casi llegamos estamos con los que te cuestan mucho trabajo, pero no son los definitivos. Sí, los que te fuiste es perfecto todavía. A los Great Old Ones, o los grandes antiguos, son poderosos, pero no supremos. Muchos están dormidos o aprisionados en la Tierra o en otros lugares. Aquí es donde está Cthulhu. ¿Ven? No es el más poderoso. Que sonarían un poco a los celestiales, ¿no? De Marvel. Que suena como estos que ¿Pero están no eran esos perdidos, los más grandes? ¿Los celestiales eran los únicos? Creo que había otros más arriba. Bueno, este es Cthulhu, que es el más famoso, pero no el más poderoso. Tenemos a Hastur, el rey de amarillo, asociado con la locura y la decadencia. Tenemos a Dagón, deidad de las profundidades marinas. Tenemos a Hydra, compañera de Dagón. Y a Itaqua, el que camina en el viento, ligado al frío y al ártico. Estos son de ahí van. Pero ahora sí, aquí vienen los final. Ahora sí, estos eran más o menos, pero vienen los perros de aquí vienen los hijos de la chingada. Tenemos a Shub-Niggurath, la cabra negra del bosque con 1000 retoños, símbolo de una fertilidad monstruosa. Tenemos a Nyarlathotep. No manches, Nyarlathotep es perro. El mensajero de los dioses exteriores. Es el más activo con la humanidad. Es el más manipulador y cruel de todos. ¿Y a quién te suena manipulador? Pues a Satanás. Activo es el débil, papá. A Yog-Sothoth. Ahí sí hay un cenote por acá que se llama... Yog-Sothoth. Sí, deberíamos de tener cenotes con nombres. Hay un pueblito que se llama así, pero no, este es Yog-Sothoth. La llave y la puerta. Existe fuera del tiempo y el espacio. Lo sabe todo. No mames. La llave y la puerta. O sea, no por eso Lovecraft luego, o sea, así como que se volaba muy cabrón. Y no se metía tantas madres, como luego hablamos de otros que se meten cualquier cantidad de laudano. Este güey no. Este güey alucinaba con su anemia. Sí. Y con sus fiebres, güey. Así con eso, güey. Y bueno, y en el top of the top, a Azathoth. El dios supremo, el caos nuclear. Dormita en el centro del universo mientras las flautas demoníacas lo mantienen inconsciente. Vámonos. Agárrate, estos sí son monstruos. Bueno, les prometí una guía
para que si no han leído a Lovecraft... ¿Para invocar a un demonio? No, Yo no. ¿Para invocar a Satan? No, fíjate que Spotify penaliza mucho eso de las invocaciones auditivas. Sí, güey, pero ¿por qué? YouTube güey? no tanto. No, por eso hacemos lives en TikTok. Ahí sí son bien Luego, satánicos. si quieres, hacemos una lectura. Pero ojo, te lo repito, no pasa nada. Ok, no quiero probarlo mejor. Es como cuando vas al espejo del baño y dices, Candyman, Candyman, Candyman. No. Y te quedas como pendejo. Sí, y no pasa nada. Yo Así nomás es igualito. jugué la de Charlie y hasta ahí. Ese ya es más moderno. Ahí le No, paré. pues ese ya es de... Bueno, para leer a Lovecraft de una manera, vamos a decir, ordenada Ok. y puedan comprender bien todo el mito. Si es posible. Si es que es posible. güey, sí. Hay una pequeña manera de una pequeña guía que aquí se les va a dar. Ok. Empezamos con el primer contacto, que son historias breves y muy atmosféricas para que vayan conociendo un poquito el estilo, sobre todo que se vayan familiarizando con el tono y con la mamadez de su lenguaje. Sí, sí. Tenemos a Dagón, muy recomendable. La Tumba, también muy, muy recomendable. El Barco Blanco. Y terminaría esta primera etapa con la música de Eric Sand, la que les dije del violinista que con su música impedía la entrada. Eso es como para darte un enterecito. Exacto, para que vayas conociendo el tono, para el cómo escribe y también para que vayas familiarizándote para ver si te va a gustar o no, porque nosotros podemos hablar maravillas. Hay que decirlo, no es una lectura fácil. Bueno, no, neta no es una lectura fácil. No sé qué tan recomendable es para leer si no eres un lector regular, digamos, ¿no? Es muy buen reto, porque es un buen reto. Sí, sí. Y en serio que la parte de echar a volar la imaginación Eso es lo que chido. les funciona a su favor a estas historias. Bueno, tenemos esta otra parte a la cual los expertos le han llamado horror urbano y revelaciones inquietantes. Y aquí se recomienda el modelo de Pigman, que aquí es el arte como una ventana a lo prohibido. Bueno, les platiqué de este pintor que retrataba monstruos. El horror de Red Hook y La sombra sobre Eastmouth, que es otra muy, muy buena historia. También otra manera de continuar con esto, le podríamos decir el núcleo del horror cósmico, lo que forma el horror cósmico. Y es con estos relatos los que terminan por definir el estilo de Lovecraft. La llamada de Cthulhu, el horror de Dunwich y el color que cayó del cielo. Cualquiera de esas tres les pinta un panorama buenísimo de lo que es este señor. Ahora, bueno, ya eso ya lo tienes. Te voy a dar una recomendación que tengo más, aquí. Y para terminar, ya cuando estén bien empapados del panteón, de todos estos seres que va mencionando a lo largo de sus historias, ya que saben que el Señor es como es y todo lo que han escuchado, bueno, ahora sí, aviéntense dos de sus mejores relatos. Uno que es En las montañas de la locura, que ya lo hemos recomendado, ya hemos hablado también de él, y La sombra fuera del tiempo. Cualquiera de los libros de los cuentos que les acabo de mencionar, no hay pierde, los encuentran en PDFs gratuitos o si quieren tenerlos de forma física, ya sea, en cualquier librería, porque afortunadamente nos escuchan no solo aquí en México. Están en todos lados, ¿no? Nos escuchan en otras partes y en cualquier librería encuentras unas ediciones tan bonitas. Sí, ahorita lindas. En Amazon hay una edición, es un compendio que trae todas las historias, o bueno, casi todas las historias, de tapa dura, de estos que ahora traen una cajita y los tienen, que está muy coqueto. Sí. Muy, muy bonito. Entonces ese creo que vale la pena si quieres meterte, pues como a escucharlo, ¿no? Pero yo les quería recomendar, porque yo no tenía mucho tiempo y me puse a ver el audiolibro de Las montañas, pero me encontré a un güey, El abuelo Kraken se llama, es un podcast, no es un podcast, es un güey que lee libros. Se llama El abuelo Kraken en Spotify. Si lo buscan, tiene de muchos. Pero la entonación está muy chida. Y digo, pues hay que recomendarlos entre nosotros. Claro, lo que consumimos, Davo. Supuesto. Entonces, si no tienen tiempo de leer las historias, El abuelo Kraken tiene buenas historias. Sí, y todos los libros, todos los cuentos, o la mayoría, están ahí en los relatos, en Spotify o en Apple Podcast, los pueden encontrar. Y pues bueno, si ustedes se preguntan qué han visto últimamente
relacionado con Lovecraft. Creo que lo hemos platicado ya hasta el cansancio. A mí uno de los ejemplos que me gusta siempre traer a la mesa es Alien, el octavo pasajero, la primera película. Claro, es un ejemplo. Creo que claro. es el ejemplo más claro de lo que la literatura de este señor, muchos años después, logró influir a este... Y más antes de que le dieran toda la connotación que vimos en Prometeo y todo esto, que ya te dicen cómo viene y todo eso, pero antes que no sabías nada. Cuando fue esta primera entrega de Ridley Scott, en donde bajan y encuentran una nave, y en esta nave encuentran al ¿cómo le llamaban? Bueno, al astronauta que es un gigante, que no saben de dónde viene ni nada. Esto es un poco del horror cósmico, de ese horror que nos hace voltear a ver al cielo y decir, güey, no somos nada, somos una pequeñísima e ínfima parte en este universo. Nuestro tiempo, nuestro espacio es nada. Y creo que ese fue el miedo que este señor pudo darle forma, o mejor dicho, él pudo darle forma a este miedo que subyacía dentro de todos nosotros y que pues no sabíamos que le teníamos. Que todavía Alien es un miedo contenido, vamos a decir, en esa nave. Pero cuando te empiezas a dar cuenta, o sea, el miedo no es propiamente el ser, sino lo vasto y desconocido que es el universo. Ese es donde dices, sí está terrible. Sí. Ahora, hablemos de otra que ya comentamos, The Thing, por ahí de John Carpenter de 1982. No sé si la tienes ahí. Sí, también. Que es una influencia directa de Montañas a la Locura, en donde un grupo de una expedición encuentra un ser congelado en el hielo, lo descongelan y se come a todos. Básicamente. Y fíjate que esa que mencionabas de Color Out of Space, la de Nicolas Cage, es del 2019. O sea, 2019 es relativamente muy, muy reciente. También les recomendamos The Lighthouse o El Faro. Bueno, de Eggers, que es... Que es una película difícil. Pero Eggers, La Bruja, pues no es una película sencilla, pero están buenas. A mí me gustan son muy buenas. Y ya terminó, por cierto, chisme, ya terminó la filmación de Werewolf. ¿Hizo Drácula? ¿Él? ¿Quién hizo el Drácula hace poquito? Villeneuve, creo que fue. Sí, pero él hizo... Tiene otra de monstruos también por ahí. ¿Cuál es su trilogía? Pues la del Northman, ¿no? Northman, sí. Hizo la del Northman. Tenemos también Annihilation, la pueden encontrar en Netflix. Dagon, que es la que te digo que también está en Tubi. En Tubi, hay que verla. Es del 2001. Y bueno, pues esos y más influencias. Yo tengo dos influencias más que te voy a platicar. Obviamente ya hablamos de The Mist de Stephen King, que es una película maravillosa, que más que de los monstruos habla de la evolución de la sociedad en un momento caótico. Pero junto con esas hay una que se llama Underwater, que nos trae una referencia muy clara a Cthulhu, sin decir jamás que es Cthulhu, pero vemos este dios que está bajo el agua muy, muy cañón. Y una maravillosa que se llama Event Horizon. Claro, sí. De Paul W.S. Anderson, que es una gran película, Event Horizon, y que también nos habla un poco de la vastedad del universo. De los 90, ¿no? Ya hablamos por ahí también de Reanimator. Y no quiero dejarla ir. Cabin on the Woods. Ok. Es una película maravillosa. ¿Nunca has visto Cabin on the Woods? No. Unos chavos, como en tipo Viernes 13, llegan a una cabaña en el bosque. Y resulta que esta cabaña tiene un sótano lleno de cosas. Como si fuera Needful Things, todas las cosas ahí. Y entonces cada cosa detona un monstruo. Okay. O sea, hay como una especie de cubo de Rubik que detona una especie de Pinhead. Hay un garfio que detona unos fantasmas pescadores. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, la que agarras detona un monstruo. Y entonces los persiguen unos monstruos y no sé qué. Y de repente se dan cuenta que hay todo un sistema debajo de la cabaña para decidir qué monstruo te mata. Porque ese monstruo, tú eres un sacrificio que tienen que hacer a un dios mayor. Como especie, no Cthulhu, pero como alguno de estos dioses de los más grandes, que es el que te pide ese sacrificio de un humano cada año. Entonces, cada año mandan unos chavos a la cabaña sin que sepan y eligen cómo morir sin darse cuenta. Y puede haber, de repente entran a esta cabaña, subterráneo de la cabaña, donde hay como cápsulas
Y hay una que es una araña gigante, un vampiro, o sea, es súper, súper película. Hay por que cierto, ver la de Cabin in the Woods. Entonces. Cabin in the Woods, que por cierto me parece que es dirigida por el cuate que en Bastardos sin Gloria hace al Bear. Ok. Este actor que hace puras películas de horror así súper creepy. Sí, ubico al actor, pero no sabía. Él es que... director de cine. Por ejemplo, tiene una que se ok. llama Green Inferno, que es como una reedición de Holocausto Caníbal. Que moderniza el horror. Es buen director. Interesante. Ahí te la dejo. Hay que echarle un ojito. Pues bueno, Lucifer, ¿qué te pareció este gran autor? Te tengo un último detalle que creo que te va a gustar. Viene de ahí. Este autor y todas las historias de H.P. Lovecraft han invadido la cultura pop a más no poder. Está por todos lados. O sea, ya hoy es un símbolo por todos lados. Entonces, hay un dato muy curioso. En Providence, donde vivió y donde se encuentra muerto, mucha gente va a visitar su tumba. Este hecho de visitar su tumba detonó algo muy curioso, que es una convención en su honor. Oh, ok. La Necronomicon Providence Ok. Convention, Ok. que se hace cada 2 años en Providence y en donde puedes ir a escuchar, ver películas, lectures. O sea, es una convención hecha, pensada en H.P. Lovecraft y ampliada a otros autores y otros géneros de este tipo. Este año se va a llevar a cabo de agosto 13 a 16 del 2026 en Providence. Okay. Entonces, se los dejo de tarea para que se apunten y vayan, porque si les gustan estos temas, Providence es el lugar para hacer tus vacaciones. Oye, y no me pagaron nada por invitarlos, pero me llamó tanto la atención que existe una convención en honor a H.P. Lovecraft. Pues es que debe de. Que vale toda la pena. Tendría Entonces, que haber. vas a la convención y hay tours, te llevan a ver la tumba. O sea, está bastante... ¿Se llaman tours? Se llaman tours. Está muy interesante, ¿no? Ya tienen panelistas y todo. Entonces, ojo, es un poco geeksoso el tema. No se esperen el mainstream que vemos en WonderCon o en Comic Con, pero ¿qué tal ir a una convención de Cthulhu para tus vacaciones? Ha de estar interesante. Está perrísima. Y definitivamente diferente. Diferente. Muy Vamos a ver diferente. si este año nos lanzamos. Ahí está. Se los digo así como lo tengo, de verdad lo tengo como ya un El Necronomicon. Es que aparte el nombre quedó de poca Necronomicon Providence Convention. Está buenísima. madre. Pues ahora sí, ¿qué te pareció? Me encanta H.P. Lovecraft, las historias me fascinan. Nunca me canso de ver estos horrores del espacio sideral, y creo que todos debiéramos de vez en cuando de ver una película para darnos cuenta qué pequeñitos somos en un universo que es más vasto. A veces cuando tenemos estos problemas, que obviamente para cada quien los problemas son duros, pero cuando te volteas a ver todo lo grande que es el universo, creo que a veces los problemas se vuelven más chiquitos de lo que debiéramos de darles valor. Sí, definitivamente. Entonces, por eso dicen que los astronautas, cuando ven de sus estaciones la Tierra, sienten lo insignificante y a la vez lo poco de importante que son los problemas mundanos así los es. humanos. Pues Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberle puesto play o haber descargado este episodio. Si no están suscritos aquí en YouTube, por favor, suscríbanse. Si ya están suscritos, si no están suscritos, perdón, en Spotify o Apple Podcast, también háganlo. Por favor, déjenos un comentario. También, si pueden ponernos las estrellitas, se los agradeceríamos mucho. También, por favor, dejen ese poderoso like y compartan. por favor, no dejen de leer estas historias. Tratamos de explicar un poco. A lo mejor no quieres leer todas, pero a lo mejor tienes curiosidad y lees los mitos de Cthulhu o algunas más pequeñas. Háganlo, por favor. Son Y cortas, cuéntenos, son cortas. cuéntenos qué sintieron, qué vieron. Queremos saber. Así es, ¿Cómo pues, fue, no? Lucifagor, muchísimas Gracias por gracias. vernos. Muchas gracias y recuerden algo, por favor, cuando sueñen, cuando tengan oportunidad de soñar, háganlo en grande, pero sobre todo, No dejen de crear. gracias y hasta el siguiente episodio.